Muy buenas tardes con todos. En el marco de las celebraciones del 52º aniversario de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, la Escuela de Administración y Gerencia tiene el día de hoy a bien presentar la conferencia de calidad e innovación de alimentos en tiempos de pandemia. Para ello tenemos a la doctora Paola Fano, gerente de calidad y asuntos regulatorios de TOTUS. Damos la bienvenida y damos el pase al señor director, el magíster Jorge Carvajal Arroyo, para sus palabras. Sí, muchas gracias, profesor Gálvez. Doctora Paola Fano, bienvenida a esta su casa, la Universidad Ricardo Palma, a la Escuela de Administración y Gerencia, y sobre todo en esta tarde en la que estamos celebrando los 52 años de vida institucional, porque nuestra carrera nació también con la Universidad Ricardo Palma. Es motivo de satisfacción, por tanto, el de participar con ustedes en esta sesión, en esta tarde, que vamos a tratar además un tema bastante importante en lo que es la gerencia organizacional, la administración. La bienvenida también a todos los profesores, a todos los alumnos de las diferentes carreras de nuestra facultad, de nuestra universidad, al público en general, que se ha dado cita para escuchar hoy el tema que es sobre calidad e innovación de alimentos en tiempos de pandemia. Efectivamente, cuando hablamos de calidad y sobre todo queremos impulsar esa nueva corriente. Digo nueva porque hasta ahora, si bien es cierto, se han tratado en muchas oportunidades, pero todavía no hacemos conciencia de lo que es calidad. Calidad tiene diferentes o diversas acepciones y conceptos, y sobre todo el tema de la innovación. Uno de los gurús de la administración moderna, Gary Hamel, habla justamente de la innovación y la creatividad a propósito de su obra El futuro de la administración. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer dentro del marco de referencia, y gracias por estar con nosotros, doctora Fano, es el hecho de pensar y hacer calidad y buscar la innovación. Y en ese sentido es que nosotros como carrera de Administración y Gerencia estamos comprometidos permanentemente en hacer precisamente calidad. Estamos en estos tiempos en un proceso de reacreditación internacional. Eso quiere decir que nuestros estándares están reconocidos internacionalmente, pero hay que continuar, hay que seguir mejorando en ese proceso de cambio, en ese proceso de innovación. Entonces, por lo tanto, auguro un éxito, auguro una tarde y una sesión muy interesante hoy, porque el tema que vamos a tratar implica un punto muy importante en la formación profesional de nuestros alumnos. Nuevamente, bienvenida, doctora Paola Fano, y estamos muy ávidos para escuchar la conferencia. Muchas gracias, profesor Gálvez. Gracias, señor director. Damos pase a nuestro estudiante Brian Ramírez para que dé lectura del currículum vitae de la doctora Paola Fano. Sí, vamos a darle pase a Jimena Portocarrero, profesor. Jimena. Ya. A ver, nuestra estudiante que Buenas forma tardes parte con del todos. equipo, Jimena Portocarrero. A ver. Gracias. Bueno, en esta ocasión, nuestra expositora, Paola Fano Castro, es ingeniera alimentaria de la Universidad Nacional Federico Villarreal, con maestría en ciencias y especialidad en alimentos en el Instituto Politécnico Nacional de México. Tiene estudios de doctorado en salud pública en la Universidad Nacional Federico Villarreal.
con ponencias en Panamá, Estados Unidos, Chile y Colombia. Ha sido miembro representante del Perú en la 39ª reunión del Comité de Higiene de los Alimentos del Codex Alimentarius, FAO-OMS, realizado en la India. Así también es responsable del artículo Etiquetado de alimentos genéticamente modificados, como parte del libro Comentarios al Código de Protección y Defensa del Consumidor, publicado por la editorial Pacha, editores en junio del 2021. Es especialista en la verificación de la implementación del sistema HACCP y sistemas de calidad ISO 22000 e ISO 9000 en establecimientos dedicados a la fabricación de alimentos, encargada de realizar capacitaciones en diversos temas: inocuidad alimentaria, códex, HACCP, asuntos regulatorios nacionales e internacionales, además de realizar auditorías e inspecciones en las fábricas. Gracias. Muchas gracias a nuestra alumna Jimena Portocarrero por la lectura del currículum vitae de nuestra invitada, la doctora Paola Fan. Paola, ¿puedes compartir tu presentación en el momento que desees e iniciar la conferencia? Perfecto. Primero agradecer, José, doctor Carvajal, por la invitación. Muy contenta de poder participar con un tema, como bien mencionó el doctor Carvajal, el tema de calidad, y hay que comenzar haciendo una pequeña introducción, que calidad no es un área, calidad somos todos, y algo que nos toca muchísimo como país y vamos a irlo conversando durante la presentación, es generar cultura, ¿no? Cultura de calidad, cultura de inocuidad, y es un mensaje, como decía Philip Kotler, uno de los padres de la calidad la hacemos todos, no es un área. Y definitivamente esta nueva convivencia, este nuevo modo de aprender nos dejó varias enseñanzas, y esa es parte de la charla que vamos a tener el día de hoy. Voy a compartir la pantalla, me confirman por favor si se ve. Ok, sí, ya lo tenemos. Lo tenemos, solamente hay que poner presentación y ya. Ok, gracias, Pablo. Perfecto. Bueno, tengo un canal que se creó hace algunos años atrás. Los invito a que se suscriban, es totalmente gratuito, y para aquellos que están en temas de docencia o en temas de las empresas, formando una pyme, etcétera, van a encontrar bastante material. Se llama Inocuidad Alimentaria con Paola Fano, está en YouTube, es totalmente gratuito, y la idea es ir cada vez colocando más material que nos vaya a ir involucrando, ¿sí? E intrometiéndonos en este mundo de inocuidad, que inocuidad de alimentos es salud pública, y ese es el objetivo por el cual se generó este canal. Vamos a hablar cómo fueron cambiando, que era sobre en el tema de calidad, en el tema de aplicación de buenas prácticas de manufactura, implementación de programas de higiene, empresas que tienen implementados sistemas como el HACCP. Acordémonos que en el Perú el tema reglamentario es bastante singular. Somos un país que pasa por muchas normas, comenzando que tenemos 3 autoridades sanitarias. DIGESA, que ve todo el tema de producción de alimentos industrializados a excepción de hidrobiológicos, el SENASA, que ve todo lo que es procesamiento y producción primario, y el SANIPES, que ve toda la cadena completa de producción hidrobiológica. Y digamos que estas son las 3 autoridades macro sanitarias, pero después de estas vienen los gobiernos regionales, los locales, ¿no? Como los municipios, que la idea es que cuando sacan sus ordenanzas estén bajo el paraguas de estas normas sanitarias. Entonces somos un país con una regulación sanitaria bastante abundante, y que las empresas cada vez nos tenemos que ir adecuando a estas nuevas regulaciones, y obviamente apareció Don COVID y fue totalmente desconocido, y vamos a conversar ahí un poquito cómo cambió en el tema y cómo se tuvieron que adaptar las empresas con respecto a los temas de calidad, pero también con respecto a los temas de innovación, porque todos, independientemente de dónde estamos, somos consumidores, y entonces las empresas se tuvieron que habituar a los nuevos pedidos, a los nuevos hábitos de consumo. Y ahí entramos un poquito a conversar sobre el tema de food safety o food security, como en algún momento se habla, ¿no? El tema de seguridad alimentaria, inocuidad alimentaria. Y hay que tener claro que la seguridad alimentaria es una política de Estado. En el Perú está adscrita al Ministerio de Agricultura y depende básicamente de 3 pilares principales: la disponibilidad de los alimentos,
el acceso a los alimentos y la utilización de los alimentos. Y en breve, ¿qué significa cada uno de estos? La disponibilidad de alimentos significa si hay suficientes alimentos para toda la población. Eso no depende de la empresa. Yo puedo encargarme de elaborar panes, me puedo encargar de elaborar confitería, pero de mí no depende de que toda la población tenga a disposición. Por lo tanto, esto es algo que le corresponde al gobierno. El acceso a los alimentos. Pueden tener estas facilidades, es fácil de poder obtener los alimentos, los hogares pueden estar accesibles a un precio, y veía en la mañana, por ejemplo, el precio del pollo, que está todavía elevado, no bajaba. Se nos viene un paro de transportes la semana que viene, donde este acceso a los alimentos van a estar más difícil, creería yo, y sobre todo en una temporada prenavideña, en plenas campañas, los temas de perecibilidad, etc. Y entonces es importante tener claro cuáles son las políticas que tienen los gobiernos para garantizar estos tres pilares. Y algo no menor es la utilización de los alimentos. Y en la utilización de los alimentos entra un aspecto muy importante como es el aspecto nutricional, ¿no? En qué forma los alimentos van a ser utilizados. ¿Sí? ¿Nuestro país tiene algún perfil nutricional elaborado? Son preguntas que en algún momento nos quedamos en responder. Recordarán ustedes cuando salió hace años atrás, en el 2013, lo de la ley de alimentación saludable, que daban estos 3 puntos. Y entonces dicen, oye, tenemos que asegurarnos que los alimentos no causen daño. Ya, eso es inocuidad. Eso es food safety. El alimento per se no puede causar daño, y esa es una obligación, es un derecho, está en la ley de inocuidad de los alimentos. La ley de inocuidad de los alimentos se emitió en el 2008. Estamos 2021, 13 años después, y no tenemos política de inocuidad de alimentos. Y en verdad siento que es como que una voluntad, pero es poder ver a la inocuidad como salud. La salud no solamente son vacunas, va un poquito más allá de eso. Y por eso es importante el trabajo que nosotros vamos realizando en ese aspecto. Ir haciendo conocer que la inocuidad de alimentos es un fin esencial de salud pública, y así lo tiene establecido la Organización Mundial de la Salud. Entonces empezamos con una pregunta. ¿Cuáles fueron las primeras señales? ¿No? Las primeras señales ante una pandemia que es posible que haya causado un problema de inocuidad. Primero, ¿se vieron afectadas las importaciones y exportaciones? Sabemos que hay un tema que es mundial, si hay un tema de container, de abastecimiento, de disponibilidad, y que afecta a factores importantes como abastecimiento, fill rate de proveedores, etcétera, que ya son temas que lo vamos a ver un poquito más adelante con respecto al supply chain. Pero ¿nos veíamos afectados por temas de importación y exportación? ¿Qué pasaba si yo me encargo de hacer, por ejemplo, aceites, y donde mi materia prima principal, el 80% es importado? Va a haber un desabastecimiento en el mercado, quizás de un producto básico. ¿Es difícil obtener estos suministros locales de alimentos? Me causaba mucha extrañeza. Y aquí es un poquito donde la parte de tecnología, la parte de calidad, y entra en la parte, obviamente, de innovación, y vamos a conversar cuáles son las tendencias a nivel del mundo. Nos decían, oye, pero por favor, y lo escuchamos en campañas políticas, en plenas campañas. Nosotros producimos trigo, ¿por qué no podemos elaborar pan? ¿Por qué no podemos elaborar galletas con nuestros trigos? Porque hay cultivos, ¿sí? Y ahí van a que mejoremos los temas de investigación. Hay cultivos que responden a ciertas características. Y el trigo peruano es un mal trigo panadero, porque es un trigo que no tiene una adecuada vitriosidad. Para los que no están metidos en el tema, vamos a hablar así de manera muy sencilla. La proteína de ese trigo es muy baja, por lo tanto ese gluten va a ser demasiado débil, vamos a tener que ingresarle un montón de insumos, y muchos de ellos de estos importados, para poder lograr tener resistencia y que el pan no se nos caiga. Con un producto que es tan fácil de consumo masivo, y donde hay una norma, ¿verdad? Nosotros tenemos una ley de fortificación de harinas, y que justamente se utilizó porque al final el pan sigue siendo un producto de consumo masivo. Entonces es importante saber cómo nos podía afectar un tema de pandemia. ¿Se interrumpieron actividades económicas? Sí, claro. Recordemos que salió una nueva modalidad de trabajo, home office. Lamentablemente muchas pérdidas. Un virus que nadie lo conocía, que decíamos no va a llegar al Perú, y recordemos cuando salió el presidente a decir ya tenemos el primer caso y a la semana ya habían más de 1000. Entonces nos agarró desprevenidos. Y agarró desprevenidos no solamente quizás a nuestro país, sino agarró desprevenido al mundo.
pero hubieron temas que sí se fueron reforzando y algunas exageraciones que vamos a conversar un poquito. ¿Qué pasó? Uno de los temores era, el COVID es una ETA. Y la ETA es una enfermedad de transmisión alimentaria. Y salió la Organización Mundial de la Salud a decir, un momentito, si es un virus, pero no es una ETA, es decir, no se transmite a través del consumo de alimentos, ¿correcto? Es un virus que se transmite de persona a persona. A esto, con el tiempo, ya casi 2 años de esta pandemia, que nosotros se declaró la primera cuarentena un 16 de marzo del 2020, esto ya quedó claro. Ya sabemos que no se transmite a través del alimento. Oye, pero sí, yo tenía muchos cuidados cuando me llegaban los productos, rociaba alcohol, desinfectaba todo. Claro, pero no era por el alimento, era por las personas que tuvieron contacto, era quizás por el empaque, por los cuidados previos que no se tuvieron en el momento del envío. Pero no era porque si yo abría el alimento y me lo comía, me iba a transmitir. No es una salmonelosis, ¿correcto? No es una gastroenteritis por Bacillus cereus, no es una ETA. Eso fue lo primero que quedó claro. Pero había que tener los cuidados propios en todo lo que tiene que ver con higiene. Algo que salió en la mayoría de publicaciones era, ¿qué pasaba? ¿Cómo podían las marcas, cómo podían las empresas responder a esta nueva realidad? ¿Por qué? Porque primero hubieron restricciones para salida. Gracias a Dios porque me permitió adaptarme, y pero también adaptarnos a muchos los que trabajamos en este sector. Yo nunca hice cuarentena completamente porque trabajo en uno de los sectores de alimentos donde teníamos que dar suministro, entonces estaba dentro de las excepciones, al igual que médicos y muchas otras áreas importantes que tenían que ir siguiendo abasteciendo la cadena, pero las empresas se tenían que adaptar muy rápido a los nuevos requisitos, a los nuevos pedidos, a los nuevos controles. Y entonces era, a medida que el COVID iba extendiéndose a nivel mundial, a medida que crecía muy grande la incertidumbre, ¿se acordaban? Eran antes normal, antes de, o sea, pre-COVID, alguien estornudaba y no volvía a decir, bueno, hay que tener los cuidados, hay que taparse, pero ahora alguien estornudaba y generaba pánico en la comunidad. ¿Cómo podíamos esperar que eso afecte el comportamiento y las necesidades del consumidor? ¿Qué esperaba el consumidor? Ya no podíamos esperar que la gente salga a comprar. Conversábamos previo al ingreso de ustedes a las salas. Se acordarán que hubieron políticas como que un día salen los hombres, otro día salen las mujeres, los horarios más restringidos, los toques de queda mucho más largos, porque la idea era evitar. Era necesario hacer cercos sanitarios, se tomaron decisiones tardías, etc. Desde un punto de vista epidemiológico, creo que nos dejó muchísimas enseñanzas esta pandemia. ¿Cómo fueron cambiando entonces los consumidores su comportamiento? Ya me hacía más dependiente de un e-commerce, y esto es importante, porque la industria de alimentos en general creció muchísimo, ¿sí? La industria de alimentos a finales del 2019 cerró con cerca de $4 billones en crecimiento anuales. Es una industria que viene creciendo muy fuerte. Nosotros íbamos muy bien en exportaciones, íbamos al promedio de un crecimiento de un 4%, con muchas probabilidades de superar estos valores en el 2020, y ¡brum!, nos llegó una pandemia. Y entonces decíamos, ¿qué pasó? Y en donde empezó, recordarán ustedes, oye, ¿cuáles van a ser los principales productos que van a ser adquiridos? Los PGC, ¿no? Empezaron a ver tanto la parte de home care, los papeles higiénicos, las toallas, las pastas dentales, agua, y empezaron a haber desabastecimiento porque no hubo un control, hasta que tuvieron que poner restricciones de no más de 2 o 3 unidades por persona para evitar desabastecimiento en los mercados. Pero de todas maneras ya se empezaba a ver un cambio en el comportamiento del consumidor. Pero había una empresa que era la que estaba fabricando, la que tenía que elaborar y la que tenía que empezar a hacer implementaciones de mayores controles. Vuelvo a repetir, los EPPs de seguridad en una empresa de alimentos no era nada nuevo. Usar el nasobucal o el tapaboca, como lo conocen muchos, usar el protector de cabello o la cofia, el mandil, el lavado de manos, que hace poquito ha sido el Día Mundial del Lavado de Manos. No era nada nuevo alguien que trabaja en alimentos, pero sí de repente había que reforzar, ¿no? Entonces se empezaron a hacer revisiones de los procedimientos de higiene, y por supuesto de higiene que abarca todos los protocolos, ¿sí? El control de ingreso, y ya
Sí, algo que sí no lo teníamos claro era el control de temperatura, y ahora sabemos que es algo que de repente va a quedar, porque es uno de los primeros indicios. ¿Sí? Se empezaron a colocar lavabos de manos a los ingresos, ya no solamente al ingreso de la sala de proceso, sino al ingreso de las plantas, y eso fue una de las primeras medidas que salieron en los primeros protocolos sanitarios. Los limpiazuelas ya no al ingreso de las salas de proceso, sino al ingreso de las plantas. Y obviamente la capacitación, el entrenamiento, y donde el lavado de manos se tenía que volver parte del día a día. Para todos los que trabajamos en el tema de alimentos, sabemos que nos tenemos que lavar las manos cada vez que tocamos algo distinto al alimento. Eso es una práctica común para todos los que trabajamos en proceso. Ya se convirtió en una práctica común para todos. Cada vez que me decían, no te toques los ojos, no toques la nariz, si te tocas la nariz, lávate las manos. Vivimos con el alcohol y empezamos a tratar de desinfectar todo. Y empezamos a reforzar los conceptos de higiene. Porque cuando hablamos, oye, higiene, desinfección, no, es que la higiene no solo es desinfección. La higiene es limpieza más desinfección, y eso hace higiene. Y esto sirvió mucho. ¿Qué otras medidas tomó la industria de alimentos? Y que fue muy importante. Se empezaron a restringir las visitas, lo máximo posible. Visitas de proveedores, visitas de los que hacen los controles de plagas, las visitas por parte de las universidades, y empezaron incluso los cambios de las autoridades, ¿sí? Para hacer las inspecciones que pueden ser sanitarias cambiaron. Salieron normativas donde se adaptaron las normas a esta nueva modalidad y se convirtieron en inspecciones semipresenciales, donde el auditor también por una forma de seguridad tenga que estar lo menos expuesto en la planta, ¿sí? Y entonces esto es muy importante. Las empresas empezaron a trabajar muchísimo con los temas de proveedores. ¿Y qué ocurrió? Porque forma parte. Bueno, los proveedores empezaron a hacer medidas de otra manera y mucho más exigentes, porque ahora las empresas empezaban a trabajar con proveedores que les den confiabilidad desde dos puntos de vista básicos. Obviamente, el punto de vista sanitario y el punto de vista de abastecimiento. Y ahí es donde empezaron a tener muchos temas, y empezamos a tener muchos temas. Recordaremos, tuvieron muchísimos desabastecimientos, y esto de repente generó este embalsamiento mundial que actualmente venimos teniendo con el tema de comercio, con el tema de comercio exterior, con el tema de los contenedores, de los bookings, etc. ¿Qué pasó con las operaciones de higiene, de limpieza y desinfección que hemos comenzado? Hicieron todas estas revisiones, se modificaron, sí, los intervalos, empezaron a ser mucho más frecuentes, empezaron a desinfectar, desinsectar, y uno dice, oye, ¿pero qué tienen que ver los insectos? Empezaste a aumentar, fumigaciones, ¿correcto? Y cada vez buscando el insumo químico que me trate de eliminar el COVID. ¿Era nuevo? No, los coronavirus existen hace muchísimos años, pero quizás esta cepa sí era nueva, y había que estudiarla, y había que ver en los temas de superficie, cuánto podía estar en una superficie de acero, en una superficie de plástico, en una superficie de papel, que era importante para poder trasladar estos intervalos de higiene en nuestros procedimientos, y todo esto supervisado. Nosotros como retail recibíamos en un inicio casi 10 a 12 visitas diarias por los municipios para estar revisando protocolos sanitarios, para ver cómo estamos desinfectando, si se cumplen o no. Y ustedes recordarán que salían en las noticias si se cumplen o no los protocolos, si están saliendo. Y esto fue, yo siento que fue adecuado. Pero lo que no fue adecuado fue una cantidad de ordenanzas municipales. Porque hubieron ordenanzas municipales con criterios técnicos y algunas sin criterio técnico, lamentablemente. Y eso es algo que se llama discrecionalidad. ¿Cuándo evitamos que exista discrecionalidad? Evitamos que exista discrecionalidad cuando las normas son claras, no generan interpretación, porque la interpretación está sujeta a la expertise del profesional que lo está evaluando. Entonces, las discrecionalidades a veces no son tan bondadosas. Salía un municipio que te decía, oye, tienes que aplicarle 2000 partes por millón de cloro, una superficie que no era de ser inoxidable, créanme que la destruía. Las cloraminas iban a estar por todos lados y generaba irritabilidad. Habían algunos que decían, otros municipios, oye, el personal tiene que estar como si estuviera en la NASA, entonces imaginan esas personas transpirando con todo esto adentro, sudando, etc., y no necesariamente por el coronavirus, sino hasta por cualquier otro tipo de enfermedades o afecciones a la piel. Las concentraciones de desinfectantes
no porque eches más desinfectante logras una mejor higiene. Si tu limpieza es mala, la desinfección no va a ser adecuada, porque el desinfectante va a tratar de limpiar primero, de un principio básico. Entonces, créanme que desde que empezó esto, que fue el 16 de marzo del 2020, a la fecha, hemos tenido una emisión de 333, un número cabalístico, 333 ordenanzas municipales a nivel nacional. Entonces, ya se imaginan cómo las áreas regulatorias de las mayorías de empresas que las tienen, que estamos hablando de grandes empresas o medianas empresas, tuvieron que irse adaptando. Y mi gran pregunta era, ¿y qué pasaba con la pequeña empresa? Donde no tienen estas áreas regulatorias, quizás por un tema económico, donde se tienen que formar, y donde comenzando que las normas en nuestro país no son tan de fácil acceso. Hay que estar metido en el mundo para conocerlas. ¿Sí? Tenemos un 007 en el caso de alimentos que salió en el año 98 y ya tiene 2 modificatorias, y muchos no la saben, y estas modificatorias fueron emitidas en el año 2014. Tienen 7 años de emisión y muchos ni la conocen. ¿Por qué? Porque justamente tenemos un déficit en la parte de publicaciones de normas regulatorias, y estoy segura que esto espero que cambie muy pronto. Prevenciones de contaminación cruzada. Entonces las empresas empezaron, ok, tenemos temas de movimientos de personal, movimientos obviamente y controles sobre envases, ingredientes, todo tenía que estar debidamente entraba a las plantas con los debidos protocolos de higiene, los protocolos de desinfección, fumigación en los temas de transporte, el uso de envases, ¿sí? Ya empezaron a cambiar y ahí empiezan los temas de innovación. El tema de innovación no solamente era hacia el contenido de un producto alimenticio, sino también hacia los temas de packaging, ¿no? El control en las operaciones, tanto de personal, de mantenimiento preventivo, cómo se controlaban estos temas de puntos críticos o puntos de control, si es que no son puntos críticos. ¿Qué procesos y qué procedimientos había que implementar para garantizar estos temas de calidad? Entonces, las áreas de calidad, las áreas de producción, las áreas de innovación han estado bastante ocupaditas en estos tiempos. ¿Qué otros planes hacían? Los controles de proceso. ¿Cambiaron? No voy a cambiar mi proceso de horneado. Pero tenía que ver si mi planta estaba preparada para los nuevos productos, para las nuevas tendencias que hay. Sí hubo un cambio en el consumidor, de todas maneras. Y ahorita vamos a conversar un poquito sobre los temas de innovación. Entonces, lo que hubo y en el trabajo que fue la adaptación constante. ¿Sí? Cada vez que han ido también siendo más flexibles porque hemos ido teniendo un control sobre la pandemia, han habido cambios. ¿Sí? Hubo protocolos por parte de Produce, protocolos por parte de IGESA, adecuaciones, poco a poco se fueron ampliando los aforos, etc. Y todo esto generaban manuales, protocolos sanitarios que habían que elaborar para lograr esta reactivación económica en el país. Y entonces ocurrió algo. ¿Qué pasaba con nosotros? Por lo que hemos hecho, como las empresas nos fuimos adaptando a los cambios, cuáles fueron los requisitos, pero empezó a ocurrir algo con nosotros. ¿Qué pasó? ¿Qué trajo esta pandemia? A ver, menos tiempo en el trabajo, y yo estoy segura que acá muchos me van a dar la razón, quizás de manera física, y más tiempo en el trabajo en home office, donde como estás en tu casa, porque eso es lo que muchos piensan, estás en tu casa, entonces tienes más tiempo. Yo, por ejemplo, hoy tuve una reunión a la 1 de la tarde. ¿Sí? Y ayer me estuve reunida desde las 6 de la tarde, pero tuve una reunión con Chile. Como en Chile el cambio de horario son 2 horas más, entonces empecé a las 6 de la mañana. Cambian los temas, ¿sí? Entonces decimos, oye, no menos tiempo en el trabajo donde era mi oficina, porque ahora estoy más metido en casa, para los que hacen home office. Algunos fueron home office exclusivos, personas que tenían algún tema de prescripción o eran consideradas vulnerables, de todas maneras tenían que estar en casa por protocolo sanitario. Nos preguntamos, ¿hay más tiempo para mí? La gran pregunta que se pueden hacer, depende a qué nos realizamos. ¿Más tiempo con la familia? También depende, los chicos en el colegio empezaron. El año pasado fue un año muy interesante para todo lo que era non-food, ¿sí? ¿Por qué? Porque de repente en casa había solamente una computadora y una tablet y un televisor, pero ahora yo tengo 3 hijos y entonces ya tenía que aumentar esas partes electrónicas porque las clases empezaron a hacer en casa. Pueden hacer que antes nos veíamos de vez en cuando, había más tiempo que conversar y ahora nos vemos casi todo el día, entonces las conversaciones de relaciones personal-trabajo fueron cambiando. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué juego? No pueden estar los niños metidos todo el día jugando. Hay más
conectividades, empezaron a haber conflictos, etcétera, etcétera, y teníamos que ver que esto obviamente ayudaba mucho. Mi hermana es psicóloga y le aumentaron muchísimo sus pacientes, pero, por ejemplo, esto empezaron también a ver en el mundo que a nosotros nos involucra, en el mundo de alimentos, en el mundo de calidad. Empezaron a decir, ¿cómo entretengo ahora al niño? Yo tengo un niño de 8 años que antes hacía sus talleres en el colegio y ahora ¿cómo lo entretengo? Empezaron a salir, oye, los temas de premezcla antes de hacer el queque ya no queremos, y empezaron a haber una primera ola de productos o de necesidades de alimentos, ¿sí? Y las primeras necesidades de alimentos, el fear of missing out, era, oye, ¿con qué me voy a quedar lejos? Y lo primero que hacíamos es, no sé por qué pensaron que de repente en una ETE iba a pasar algo, si iba a haber desabastecimiento de papeles, servilletas, papeles, toallas, y volaron todo lo que era higiene, home care, todo lo que era cuidado de casa, desinfectantes limpios, y obvio, teníamos que aumentar los protocolos de higiene. Empezamos a buscar las cantidades de productos de consumo masivo, aceite, arroz, menestras, azúcar, leche, ¿correcto? Entonces, los hábitos de compras cambiaron ¿hacia qué? Hacia estoquearnos. Teníamos que estoquearnos porque pensábamos que esto era una guerra, nadie conocía. Y esto era algo que no se estuvo preparado. Primero cuando nos dejaban ir, posteriormente creció, ¿sí? Y algo muy importante es cuando crece el tema de e-commerce. El tema de e-commerce o comercio electrónico creció en el Perú casi a un 400%, es una velocidad infinita, y muchas empresas no estuvieron preparadas. Y ahí empezamos a decir, oye, ¿estamos preparados como país? Y empezamos a decir, mi empresa, nuestras empresas están preparadas a hacer un proceso de desarrollo de I+D, y esto empieza desde quién solicita o quién es el visor de esa área hasta las áreas que lo llegan a elaborar. Y entonces, acá lo que yo les presento en la pantalla es un proceso básico de cómo se hace un step by step de un proceso de innovación. Desde que sale la idea, que la tiene que tener el área comercial, ¿sí? Donde debe dar las características del producto, si es un producto totalmente nuevo, si es una imitación, un Me Too, como llamamos. Si yo quiero sacar una marca blanca, pero imito, ¿sí? Que es algo que son con las marcas propias, por el caso en la mayoría de retails o productos de convenience. Luego empiezan las negociaciones y empiezo a buscar si tengo proveedores en el país, si los tengo que traer de afuera, cómo me involucra este tema de abastecimiento. La parte en sí del desarrollo, laboratorios, criterios, empaques, cómo va a ser algo muy importante. Si estamos hablando de alimentos, ¿a qué tipo de autorizaciones está sujeta? Si es con Digesa, si es con Senasa, si es con Sanipes. Una estadística muy clara que tenemos que tener todos los que estamos en el mundo de alimentos es que aproximadamente el 70% de la producción en el Perú pasa, ¿sí? por Digesa. Y entonces donde los trámites de registro sanitario se convierten en fundamentales, y la emisión de estos también, sobre todo en temas de timings. Luego empiezan los prelanzamientos, cómo las empresas empiezan a codificar. Oye, yo tengo mi producto, pero ahora los retailers están demorando muchísimo en los temas de codificación en nuestros productos. ¿La codificación va a ser por cada SKU? No, va a depender del formato, ¿no? Hay formatos, no sé, como macro, que vendes al por mayor, hay formatos que venden al por menor, hay formatos que se venden por unidades, mi producto está destinado a que salga por six-pack, ahora también puede salir por unidades, y hay que cambiar estas codificaciones, ¿sí? ¿Qué pasaban cuando los productos son perecibles y traigo, por ejemplo, duraznos de Turquía? Oye, me va a aguantar todo el trayecto, no va a haber problemas, son productos que tienen un timing específico, requieren consideraciones específicas de conservación. Qué interesante esto, el lanzamiento. Y esta es la oportunidad donde las áreas comerciales, las áreas de planificación, marketing, etcétera, tienen que sentarse y decir, ¿es el momento oportuno? ¿Sí o no? Porque se pasó ese momento y ya créanme que hubieron otros stakeholders que entraron a ir ganando mercado. Uno de los mundos, y vamos a conversarle que sí, es una tendencia que sigue, es el mundo healthy, ¿no? El mundo funcional, el mundo saludable, porque, bueno, algo que también pasó, que lamentablemente en nuestro país no ha sido medido, pero sí lo tiene establecido en la OMS, es que hubo un 7% de incremento en ganancia de peso. Claro, estás en casa, menos ejercicio, el miedo a salir, a hacer algo de ejercicio, los gustitos, las indulgencias, etcétera, y es importante. Y algo no menor y que es importante medir es que este look back, esta vuelta que hay que dar a todos estos stages, estas etapas o puertas de desarrollo,
tenemos que medir nuestro producto, si cumple o no con las características que nacieron en esta idea, que debieron estar plasmadas en este brief, que se fueron afinando en las siguientes 3 etapas, pero que hay que medirlo. Hace un tiempo prudencial para hacer este look back de un producto de ser a los 6 meses, para ver si cumple o no, y si por alguna estrategia uno decide como compañía dejar ese producto por permanencia en la categoría, porque sentimos que está recién agarrando la curva de desempeño del producto y que es importante tenerlo claro. Entonces las empresas se empezaron a evaluar y vieron posibles cambios. Primer cambio, el nuevo producto. ¿Qué riesgos van a tener estos nuevos productos? ¿Se pueden modificar controles? ¿Hay nuevos hábitos de consumo? ¿Nuestras plantas están preparadas para esta nueva disposición de productos? Y porque lo peor que nos podía pasar, lo tenemos que tener claro en una pandemia, es que existan ETAs, ¿no? Estas enfermedades de transmisión alimentaria. Lo peor que puede pasar en una pandemia es eso. Etiquetado. Y miren ustedes, en el caso de Perú, nosotros veníamos recién de implementar el primer tramo de la Ley de Alimentación Saludable. Viene pandemia y las empresas estaban reformulando productos para tener menos octógono. ¿Por qué? Porque el 17 de septiembre de este año entraba en vigencia la segunda etapa de implementación de la Ley de Alimentación Saludable. Y entonces las áreas de ID estaban resaturadas entre reformulaciones, entre pedidos del nuevo consumidor, e ir habituando, entre ir cambiando algunos productos, entre saber si me llegan o no los insumos y adaptando, por supuesto, nuestros temas de etiquetado. Empezó a aparecer esta ola, no menor, y que ha generado, me parece a mí, buenísimo, que es el tema de mejorar los temas de sostenibilidad, ¿no? Donde las personas nos hemos convertido en más susceptibles, en más responsables con el tema del ambiente, en donde nos preocupamos por los temas de contaminación, en donde queremos proteger la naturaleza, y salió, por ejemplo, en Chile, que ya se implementa la ley REP, ¿no? Esta ley donde se empieza a pagar un impuesto por la materiabilidad. Mientras más reciclable eres, menos impuestos vas a pagar. Mientras menos reciclable eres, más impuestos vas a pagar. Que esto no nos quede duda que esta es una ola que va a venir al Perú de todas maneras, y por eso es que empresas grandes, transnacionales, han empezado con estas temáticas de hacer los empaques, y los vemos con estos sellos de eco-friendly, ecosostenibilidad, ¿no? Más ecoamigables, pero hay un manejo donde decimos, oye, voy a cambiar mi dieta, voy a dejar de comer alimentos que tengan tantos insumos, tantos aditivos, para hacer un producto más libre, entre comillas, de insumos químicos. Y no es que los aditivos sean malos, los aditivos no cumplen un tema nutricional, el aditivo cumple un tema funcional, es todo lo contrario a lo que a veces nos pueden contar. Pero es importante estar en este tema para poder entenderlo. Conversábamos, se aumentó el delivery, ¿sí? Y donde también salieron, es increíble, pero solamente para el tema de delivery salieron 36 protocolos, ¿no? Deliveries para restaurantes, salieron una nueva modalidad que fueron los dark kitchen, una modalidad que en el Perú era muy pequeñita, muy, muy pequeña. Sin embargo, ahora es un negocio bastante interesante, ¿no? Los dark kitchen, estos cocinas fantasmas que solamente sirven para delivery. Tú nunca vas a ir a comer a un dark kitchen, solamente te preparan el alimento y te lo llevan, ¿correcto? Y donde empezaron también a decir, ¿por qué no me convierto en un dark kitchen saludable, gente? Y entonces donde estos protocolos iban desde la forma de preparación hasta todo el tema de despacho, cómo el repartidor tenía que ir, cómo tenían que colocar los alimentos en el cubitaje, si ahora iban en motos, si iban en scooters, si iban en carros, no se puede perder ninguna cadena. Si yo llevo alimentos calientes, tengo que mantener las temperaturas. Si llevo alimentos fríos, no puedo romper la cadena de frío por un tema de contaminación. No hay, por supuesto, la parte de protección de la persona. Y esto es importante porque es entonces cómo se empezó a cerrar este círculo. Entonces decíamos, oye, a ver, tecnología e innovación, ¿contamos con eso? ¿Nuestras empresas están preparadas? Yo elaboro pan, pero ahora mi pan bajó el consumo muy grande porque la gente prefiere ir a comprar un pan congelado y tener la oportunidad de consumir pan calientito, crocantito en cualquier momento del día. Una tendencia que había, no es que no había panes congelados en el mercado, pero el mercado pequeño, y el mercado fue cada vez creciendo hasta que tomó un peso bastante importante de ventas semanales. Salud y bienestar. Me interesa a través del alimento lograr esto.
esta parte de buscar que el alimento tenga un tema funcional, mejorar mi sistema inmunológico, tengo que estar preparado, tengo que mejorar mis defensas, ¿sí? Me interesa mucho el tema de origen. La inocuidad es per se. La inocuidad forma parte del alimento. Yo no puedo pensar que voy a comprar un aderezo y que el aderezo está contaminado con coliformes. O que voy a hacerme una carne y la carne tiene un E. coli. No, va. Es inherente al alimento. O sea, la parte de inocuidad no había ni vuelta que darle, siempre va a estar presente. Consumidores van cambiando, se van reinventando, van pidiendo nuevos requisitos, probando quizás nuevas marcas. Vamos a ver qué nos dicen las estadísticas. Sistemas globales de alimentación. Estos Dark Kitchen en Europa tenían con hace más de 10 años en el mercado. En Latinoamérica, en algunos mercados más grandes, de un ready to eat más creciente, como México, como Brasil, como Chile, iban creciendo un poco más apresurado. Perú no estaba acostumbrado al ready to eat. En el Perú el peruano está acostumbrado a cocinar en el momento, prefiere ir, sentarse, que le preparen la comida del día. No es la comida congelada, no, le tenían así como medio temor. Fue creciente en el mercado. Consumos sostenibles. Desde las materias primas involucran toda la cadena. Si usamos compostaje, logramos tener compostaje, ¿cuánto podemos entrar en la cadena? ¿Cuántos desperdicios pueden formar parte de insumos, por ejemplo, para elaborar alimentos para ganado mayor como alimento porcino? Y entonces empezamos a ver cómo fueron algunos productos moviéndose en base a esta estructura, a este círculo que estableció la FAO y que obviamente abarca todos los puntos. ¿Sí? Qué importante poder ver esto cómo cambió. Entonces el COVID-19 en un momento establecido, ¿verdad?, afectó a 690 millones de personas, ¿sí? Y que obviamente se podrían sumar 100 millones más el año pasado. Y pasó eso. ¿Sí? ¿Cuál era el tema? En el 2030, la proyección que tiene la FAO, la Organización de las Naciones Unidas, es que en el 2030 la demanda de alimentos va a crecer en un 40%. Viene la gran pregunta. ¿Estaremos preparados para ese incremento? Tanto, no estamos hablando solo de materias primas. Y ahí hablamos algo que vimos en la primera diapositiva. ¿De acuerdo? Disponibilidad y acceso a los alimentos. Pasó. Y decíamos, a ver, vive en casa, mayor permanencia en el hogar, porque muchos estaban acostumbrados a comer, y me incluyo. Yo normalmente comía quizás en casa los fines de semana, normalmente comía fuera de casa por temas de oficina. Ahora, si me quedo en home office, como en casa, empiezo a ver mis aprovisionamientos que tengo, ¿sí? ¿No? El hogar se convirtió en todo, vino en la cafetería, el restaurante, el centro de entretenimiento para los chicos, obviamente también para los padres, y bien con los abuelos igual, y cada uno con sus propios gustos. Otro tema interesante era el salud y bienestar, y que no fue menor. Atención en higiene. Todo lo que Home Care en 2020 nos fue súper bien, en general a toda la industria. Demandas por lo ecoamigable, orgánico, ¿sí? No uso plaguicidas, no uso químicos, lo más fresco, más consumo de frutas, verduras. La demanda de estar más fitness, porque oye, estamos comiendo un poquito más de harina, estamos comiendo un poquito más de carbohidratos, estamos haciendo menos ejercicios, ¿verdad? Empezaron a aparecer las atenciones de los médicos. Recordarán que al inicio no había, en junio recién del año pasado se aperturó, todo estaba plagado en COVID, se aperturaron las atenciones médicas, los viajes y la movilidad. ¿Sí? El turismo sigue siendo una de las actividades que todavía sigue bastante golpeada y que estamos buscando una buena reactivación. ¿Sí? Logramos el incremento en turismo doméstico. Claro, empezaron a ver programas, oye, me interesaría viajar, todo, pero todo lo veíamos a través de teles o plataformas, ¿correcto? Compras y consumos. Increíble cómo aumentó el e-commerce. Pero también aumentaron demandas, aumentaron quejas, denuncias. ¿Por qué? Incumplimiento de fechas, pedidos incompletos, rupturas de cadena, me llegó el alimento en mal estado. ¿Por qué? Porque lo que antes eran 50, 60 despachos al día pasó a ser 1500, 1700, 2000 al día. Boom. El boom del e-commerce, en todo sentido. El miedo a salir hizo. Y entonces obligó a que las empresas adquirieran plataformas que hagan esto sostenible. Hubieron un tema de preferencia por marcas confiables, pero también hubo un consumo interesante, ¿verdad? Por conocer nuevas marcas, por conocer nuevos productos. ¿Sí?
las canastas o los pedidos ya más grandes, menos visitas a las tiendas. Y obvio, el e-commerce creció, luego tuvo este año un pequeño decrecimiento, pero el e-commerce se quedó. Y ya las empresas tienen que estar y empezaron a hacer alianzas. Ahí tenemos una alianza muy grande con el tema de Mercado Libre, por ejemplo, ¿verdad? Empezaron, el marketplace empezó a crecer muchísimo. Entonces, estas alianzas crecieron porque ya no se va a desaparecer. Ya fue algo que forma parte de las nuevas compras. Y las nuevas generaciones tenían esto muy clarito sin necesidad de pandemia, que esta era una nueva forma de consumo. Los TICs, ¿verdad? Y eran, ay mamá, ¿cómo vas a ir a comprar cuando ya abrieron los mercados? No, pero es que yo quiero ver la calidad del producto, pero míralo por la plataforma. Y entonces, donde nos tocaba, y tocaba a las empresas dar mayor información sobre el producto. De dónde vienen tus fresas, mírales si el color son los adecuados, no puedes tener publicidad engañosa, o sea, lo que estás colocando realmente es lo que van a adquirir, ¿sí? Mayor uso de apps colaborativas. O sea, qué complicado es cuando se nos cae un aplicativo, lo difícil que es entrar en un aplicativo. Y el face-to-face se convirtió en un face-to-face virtual, ¿verdad? ¿Cuántas veces o cuántas plataformas, por ejemplo, esta charla que muy probable de aquí a unos 2 años atrás o 3 años hubiera sido quizás en físico, en este momento somos cerca de 300 personas y las tenemos de manera virtual. Y esto aumentó, también aumentó las capacidades de ir pudiendo adquirir nuevos cursos, nuevos conocimientos, mayor facilidad en temas de horarios, pagos por medios digitales, ¿sí? Y entonces todo esto generó cambios. Empezaron, a verdad, a hacer incrementos y temas en los nuevos pedidos. Y entonces muy importante, porque el incremento mundial, hablamos cómo creció en el Perú, pero el incremento mundial, ¿no? McKinsey nos dicen 160% de incremento esperado en compras por e-commerce. Pero menos la vía. 46% de los consumidores que seguirán comprando localmente. Miren cómo bajó esto. 62% de los consumidores siguen explorando nuevas formas de preparación de alimentos. Se reinventaron, nos volvimos chefs, volvimos a ver alimentos, cambiamos los kits de mezcla. Miren cómo cambió, nos convertimos en cada vez un consumidor más innovador, ¿verdad? Sobre todo para los que tenemos, yo tengo un niño de 10 años, entonces me tocaba buscar cómo entretenía a mi hijo y mi hijo se encargaba de hacer pizzas, de una forma, y era compartir momentos que a veces no los teníamos por temas de trabajo con nuestros hijos. 79% de los hogares con niños consideran sentirse más conectados como familia, por lo cual el uso de premezclas, ¿no? Ya no necesariamente tenías que pedir la pizza hecha, ya comprabas la masa de las prepizzas más todos los insumos y tú te convertías en el nuevo chef en familia. Y las empresas decían, oye, esta es una nueva forma de dar insumos, de poder preparar, de adaptarnos, de preparar ensaladas, etcétera, de temas. Y eran las tendencias sobre este tema de trabajo. Y entonces se convierten en cuatro grandes pilares, yo los denomino así, y es como los tenían que ver. Alimentos personalizados, ¿sí? Y además las fotos en las páginas sociales, buscando salud y bienestar, buscando un tema de sostenibilidad. Qué interesante me hacía cuando yo le enseñaba a mi hijo a sembrar, a ir al parque, a buscar el tema de buscar un compostaje, de hacer sostenible. Qué interesante buscar estos temas de sostenibilidad. Cero desperdicios, ¿sí? En que este alimento puede ser reutilizado. Y por supuesto, algo que el peruano jamás va a sacrificar, lo tenemos que tener muy claro, es el tema del sabor e indulgencia. No por algo somos considerados una de las ciudades con temas de gastronomía turística muy interesante. Entonces, el peruano tiene claro que el tema del sabor e indulgencia no se iba a sacrificar. Y era un reto para las empresas lograr esto. Encima, con una implementación para tener menos octógonos o salir de octógonos. El 80% de las personas pensó, y es importante, consideran que la pandemia incrementarán su atención por la salud. Y esto es interesante, porque a diferencia de otros continentes, el latino en general tiene la costumbre de ir al médico cuando se siente mal. Pero ya sabemos que salud es prevención, y esto es importante. Inocuidad, calidad, son prevención, ¿verdad? Y entonces esto empezaron a cambiar cómo empezaron a ver. Habíamos hablado de los dark kitchen y esto cambió muchísimo. Y los conceptos de los dark kitchen respondían a muchas de las estadísticas que hemos estado revisando. Miren ustedes, la venta de panes congelados, panes listos para el consumo, pasó de ser una venta, en el caso Perú, de
3 toneladas semana, a hacer una venta de 20 a 30 toneladas semanales. Miren cómo creció, increíble. En los temas de producto, decir, oye, yo quiero mis patatas listas para el consumo, no voy a estar pegando mi papita y hacerla. Pasó en los alimentos del Ready to Eat, que era el 0.7% en el Perú, pasó a ser un 11%. Muy interesante cómo generó. Sigue siendo todavía versus un Chile, versus un Brasil, versus un México, el Ready to Eat, bajo, pero creció muchísimo. En 2 años creció muchísimo. Y empezamos a hablar que hemos estado conversando. Las diferentes fuentes de análisis, ¿verdad? El 73%, lo que hice cantar, es que el 73% de los consumidores cambió sus hábitos. ¿Sí? Y entonces buscaba comidas más saludables. Origen, vamos a ver cuál es el origen y los temas que aprovechar las temporadas, atención hacia el uso de ingredientes y no menor el tema de sostenibilidad, qué tan amables somos con el medio ambiente, ¿sí? Y entonces el tema de esta ley REP que les menciono que hay en Chile, pero en general la tendencia hacia, bueno, y acá empezamos a ver que no podías tener las cañitas, menos uso del plástico y salió lo de las bolsas biodegradables, etcétera, que eran tendencias que ya venían muchos años atrás en otros países. Acá se empezó ya a ser obligatorio, la ley REP todavía no es obligatorio en temas de materialidad, pero creo que es una tendencia que no va a tardar mucho en venir al Perú. Y empezó a ser una de las principales ferias que el año pasado, las ferias de alimentos, de innovación de alimentos, que es el CIAL, ¿sí? Y esta fue el ganador, ¿sí? La categoría de oro, fue el gnocchi, una pasta de origen italiano, netamente hecha a base de carbohidratos, pero la innovación pasó a ser el gnocchi, pero ahora hecho de vegetales. Hay ñoquis de beterragas, de brócolis, de garbanzos, de arvejas, y fue el que se llevó sí, a la categoría, la principal categoría de oro, fue una de las principales innovaciones. ¿Sí? Fue lograr la emulsión y el proceso de extrusión, y ya no usando carbohidratos, sino utilizando vegetales, sin ningún cambio en los aspectos sensoriales, y dando un producto que tenía un 70% de contenido vegetal, más obviamente la parte de pasta que se quedó en un 30% para que le dé la parte de sostenibilidad al producto. Interesante, fue el ganador, y esta vez se enviaron las muestras, esta es una de las principales ferias de innovación alimentaria. No podíamos dejar de lado el tema de material de envasado, y donde los consumidores empezaron a decir, oye, necesito un envasado que me dé mayor seguridad, ¿sí? Que nos dé mayor seguridad en los temas de inocuidad, que me permita mantener un mayor tiempo de vida útil, y entonces empezaron a ver empaques con atmósferas modificadas, ¿verdad? Con empaques al vacío, más ecosostenibles o amigables con el ambiente, y entonces empezaron a ver que el tema de packaging también fue innovando con el tiempo. Y entonces esto es muy importante porque se fue adecuando el mundo de innovación a estos crecimientos. Y aparecen los 3 ejes transversales de la innovación. Y una innovación que le hemos tratado en este 2021, pero que son los 3 ejes que se vienen quedando en estos tiempos. Y vamos a conversar un poquito y cómo este marco de innovación no puede ir dejado de lado de la parte importante, que es la parte regulatoria. Plant-based. Ok. Este es un segmento de productos, ¿no? Que son las alternativas al consumo de productos cárnicos, ¿verdad? Este es el plant-based. O sea, como este mercado, que fue siendo muy pequeñito, un mercado nicho, fue teniendo un crecimiento ya de 2 dígitos a partir del año pasado, y que viene con una perspectiva de crecimiento muy grande. En Estados Unidos, por ejemplo, el 40% de las ventas se basan en alternativas a la leche, 28% a otros productos lácteos o derivados, y 19% de sustitutos de la carne. Y dicen, oye, pero sí, claro. Y empezó este mundo, ya no solamente hablábamos de un mundo light, entonces hablamos de un mundo bajo en calorías, no, ya hablas de un mundo vegano, de un mundo de consumir el vegetal que se convierta en aburrido, en que se convierta en no entretenido para los niños, en un castigo, en un producto súper novedoso, rico, agradable. Y por ejemplo acá les coloco algunos ejemplos de lo que ya hay en el mercado, y que incluso algunos los podemos encontrar ya en el mercado local. Esta es una alternativa vegana al atún,
¿sí? Hecha a base de proteínas de guisantes. Sabe como atún, pero no es carne, no es pescado. Esta es una proteína de soya, tiene un hongo shiitake, está lista para comer, puedes ocupar en ensaladas, muy, muy agradable. Estas son barritas, To Go se llama, son snacks que tienen preprobióticos, altos en fibra, 100% vegano, contiene cacao, chía, ¿sí? Increíble la chía, camote, chai, tiene este de acá. Estas son bebidas fermentadas a base de plantas orgánicas, botánicas y probióticas, de limón, de piña, de frambuesa, de durazno. Y esto es muy interesante, que se utiliza, este es un sustituto del huevo. Te haces una tortilla con aquafaba. ¿Y qué es el aquafaba? Un producto que nace en Inglaterra, que ya se ve en otros países, es una alternativa al huevo, ¿no? Ya no utilizo huevo para mí, yo no, tampoco quiero utilizar un insumo químico. Este es un emulsificante hecho en un 85% a base de agua y lecitina. Interesante. Puedo hacer aderezos, mayonesa, 100% con aquafaba. Sustituto al huevo. Les comentaba, hay una tendencia mundial. Y esta otra tendencia era salud, inmunología, mejorar nuestros sistemas, ¿no? Esto fue una herencia realmente de esta crisis, de esta pandemia, ¿no? Los consumidores cada vez, todos, incluyo, más preocupados y motivados por reforzar nuestro sistema inmunológico ante virus, ante enfermedades. Y notes este sector de salud, de bienestar, de inmunología, viene muy creciente, que es un valor, un estimado de 18.000 millones de dólares en el 2020, con un crecimiento cerca al 7% de aquí al 2027. Y miren, porque esta es una estadística, ¿no? En Ipsos, 3 de cada 5 personas están más preocupados por consumir productos más saludables, que me ayuden a reforzar mi sistema inmunológico. Cuando tenemos nuestras conversaciones en nuestros diferentes grupos, dicen, oye, pero ¿qué tomas para que no te resfríes? Oye, pero ¿qué estás tomando? Ya no nos quedamos solamente en temas de vitaminas y minerales. Ya quedamos que a través de los alimentos queremos tener esta parte inmunológica. Y entonces hay desarrollos a nivel mundial muy interesantes. Por ejemplo, este que se lanzó en julio del año pasado. Esta es una bebida vegetal a base de avena, ¿sí? Que tiene una hierba, que es de la familia de las margaritas, se llama equinacia, no tiene lactosa, no tiene azúcar, muy interesante. Esta es una base de miel, no tiene miel de abeja, que está hecha a base de jengibre y coco, miel, y sabemos que el jengibre tiene un muy buen potenciador del sistema inmunológico, un muy fijador de vitamina C. Una bebida Mood, a base de plantas y vitaminas. Esto es un mix vitamínico con un sabor bastante agradable. Estas bebidas que así vienen y salieron en septiembre del año pasado, ¿no? Bebidas con diferentes tipos de sabores, con un complejo vitamínico, ¿sí? Y las tabletas de chocolate oscuro con jengibre, miel y hierbabuena, que fueron frente al mercado. Logro tener indulgencia, logro tener sabor, no se convierte para nada en un producto no agradable, no sabor, y empiezo a reforzar nuestro sistema inmunológico. Y empieza a salir un producto no menor, ¿sí? Claudia, ¿tienes una pregunta? Siento que me estás levantando la mano. No, Paola, vamos a tener todo un segmento de preguntas, ¿no? En Perfecto. todo caso, para el segmento lo podemos guardar. Ok, un raise hand. Tenemos un sector muy importante que es el bienestar funcional. Ok, algo que sí generó pandemia y que generó fue estrés, muchísimo trabajo, el home office, no hay cuándo parar, me llaman mañana, tarde y noche. Quizás para los que estamos metidos en el mundo productivo, etcétera, era como que más adecuados, pero igualito, a mí me toca, yo por ejemplo, los lunes trato de hacer home office, digo, en época navideña, en campaña de la mañana, y acabo a las 8 de la noche, y a veces almuerzo, y creo que a muchos de ustedes les pasa teniendo reuniones, etcétera, y entonces empezaron a aparecer porque la innovación es eso, es una empresa que no innova, es una empresa que muere. Entonces, algo muy importante que se generó fue ese sector interesante, bienestar funcional.
¿no? Son productos que van a aportar un beneficio físico, emocional, según la necesidad. Y empieza, por ejemplo, a ver, oye, a todos creo que nos pasa en algún momento, ¿no? Te echas a la cama y estás pensando en toda tu agenda del día siguiente y no descansas, no descansas y el cuerpo necesita dormir. Entonces salió este producto, una leche con GABA. ¿Qué es el GABA? Es un aminoácido, no es nuevo, es un aminoácido que ayuda a relajar. Entonces, esta leche con GABA se la toma Fibicida, lo que le hicieron a la leche fue adicionar el GABA, ¿sí? Y lo que hace es el efecto de un clonazepam, quizás, no tanto de que se duerman, pero los va a relajar y van a dormir más tranquilos. Pepsi lanzó el año pasado Driftwood, bienestar funcional con sueño, ¿sí? Esta es una bebida carbonatada, endulzada, no contiene ningún tipo de sellos, que tiene un aminoácido proveniente del té, que también ayuda a relajarse, ¿no? Aporta el 10% del valor diario de magnesio, con un sabor a mora, sacó esta primera versión del Dry Food. Luego salieron esto que salió en Inglaterra, estas bebidas que están de moda, las artesanales. Bueno, estas tienen 3 hongos, el hongo Shag, el hongo Reishi y el hongo melena de león, ¿sí? Son cervezas con el 0.5% de alcohol, ganas, sin gluten, aprobado con estos hongos, que estos hongos tienen el tema de relajarte, antiestrés. Y salió esta bebida interesante, con infusión de cáñamo, ¿no? Con ginseng, con sabores a coco, jengibre, de Estados Unidos, salió en julio del año pasado, y calma y relajación. Ese es el eslogan con el que salió, un envase totalmente blanco, te da calma, te da paz, y una tendencia que existe. Son las 3 líneas principales que nos vamos a quedar y que no van a desaparecer, que no nacieron, que fueron creciendo más bien. Plant-based, ¿sí? Ir hacia un tema más saludable, salud inmune y bienestar funcional. El 40% de los consumidores consideraron que los fabricantes no lograron responder bien ante las crisis generadas por COVID. No salí de mi galleta, no salí de mi gaseosa típica, no me adapté fácilmente, seguí saliendo con productos altos en sodio, altos en azúcar, no nos pudimos adaptar. Entonces, nos dimos cuenta que las tendencias no es que llegaron por pandemia y se van a ir, sino que llegaron y se quedan porque ya cambiaron los hábitos en el consumidor. Y esto es importante. Chris Hansen, Neuromonitor, empiezan a decir 6 aspectos importantes que creo que son los 6 temas que deben marcar las tendencias en innovaciones en productos o las estrategias de desarrollo. Sostenibilidad, temas de empaques, temas de claim que te vamos a sacar sobre el producto, ¿no? A hometainment, la nueva experiencia de consumo. Oye, cosa de poderlos preparar tú mismo, de ayudar, que mantengan esos temas de indulgencia, de sabor, de características. Facilidad de compra. El e-commerce no se va a desaparecer, al contrario, siento que va a seguir creciendo, y donde cada vez tenemos que ser más responsables con las promesas que hacemos de llegada al producto, de acceso, de facilidad. Bienestar redefinido. ¿Qué nicho queremos abordar con nuestras innovaciones? ¿Qué llegó para quedarse? Es una pregunta, ¿qué llegó para quedarse? Algo que llegó para quedarse, de todas maneras, en el tema de bakery, por ejemplo, es todo el mundo congelado. Llegó para quedarse. ¿Sí? Y por supuesto, el tema de innovación. Y para lograr que las empresas tengan estos temas de innovación, no podemos dejar de lado que tenemos que estructurar las áreas. Y cuando hablamos de estructurar, no es que son áreas no flexibles, sino que tienen que tener procedimientos, tienen que tener base para que los proyectos sean sostenibles en el tiempo. ¿Qué cambios en los hábitos del consumidor las empresas debemos tener en cuenta? A ver, que no se van a ir porque hay una tendencia. Siempre las empresas vamos a buscar tener reducción en gastos, pero a ver, tenemos que ver qué generó. Una reducción que no ha sido medida, no, creo que están todavía haciendo temas temas de sostenibilidad. Las empresas empezaron a ser más responsables y empezamos a ver más sobre las mediciones de huella del carbono, más acuerdos de producción limpia. Me parece perfecto, me parece genial por un tema de aporte. Pero algo que no se mide es que, oye, dejaste de pagar alquiler de oficina, empezaste a pagar menos temas en consumos de electricidad, teléfono, etc. El home office se convirtió en tener quizás más oficinas inteligentes, llamémoslo así, los smart office, a
atender a las personas con un horario establecido fijo, cuando las personas te van a rendir lo mismo trabajando de otra manera y se sienten quizás mejor. Algo muy importante. Aumento de las compras en línea. Vienen con un crecimiento exponencial. Esto no para. ¿Ves? Y esta es una promesa, la promesa de llegar al cliente con las condiciones adecuadas. Y nosotros encima tenemos un área muy importante que nos va a fiscalizar eso siempre. El Indecopi va a estar detrás de eso, porque eso tiene que ver, en nuestro caso del Perú, con protección y defensa al consumidor. La disminución de compras en tiendas físicas no es que van a desaparecer, van a seguir. ¿Por qué? Sigue habiendo un consumidor tradicional, pero se mantiene flat, ¿verdad? Y por supuesto, algo que viene en aumento y viene en incremento es el mayor gasto en productos que ofrezcan las tres tendencias que hemos conversado: salud y bienestar. ¿Cómo podrían implementarse? Y esto es importante tener claro. ¿Cómo podrían implementarse estas innovaciones y por dónde deben ir las conversaciones entre las áreas de supply, que son las encargadas de ver todos los temas de abastecimiento, de producción, las que son encargadas de realizar calidad, soporte transversal, regulatorio, innovación? A ver, ¿qué tenemos en el Perú para poder consumir y transformar? Y no nos convirtamos, y hasta aquí es donde vemos que tenemos que tener políticas claras, estrategias claras, ¿sí? Procesos claros, y eso es algo que bueno, no se está viendo lamentablemente. Mayor consumo local, y por qué no mayor uso de insumos locales en muchas de nuestras innovaciones. Temas de variedades funcionales, ¿no? La tecnología tiene que ser transversal y responder a la necesidad del consumidor. Acá, ojo, no es nada de juego del calamar, ni nada, simple y práctico. Tengo que entrar en mi aplicación y siempre de manera práctica tener los productos. Y no entrar y decir, oye, este me interesa, no está disponible, no aparece, se me cayó la página, no me llegó el producto versus lo que esperaba. Co-branding, ¿no? Co-bakers. Entonces tenemos que ser socios. Y el tema de maquila empezó a crecer mucho, el tema de empresas que eran momentos de consumo, el momento del chocolatito, del cafecito, ¿por qué no de la bebida? Los momentos adecuados, la publicidad que queremos a la familia, a la pareja, a los hijos, al momento de diversión, ahora que se empezó a abrir un poco el tema de salir a las calles. Facilidad en la preparación del alimento. Y mientras más temas tengamos en empaques individuales, ya no tanto los grandes por consumo masivo, no te vengas, sino más empaques individuales donde los productos sean más fáciles de uso, va a seguir creciendo. Y eso es importante. Algo que no podemos dejar de lado es que la innovación va a seguir siendo el núcleo de crecimiento de las empresas. ¿Sí? Y por lo tanto, tenemos que dejar de hacer 1000 proyectos y que se van perdiendo en el espacio por tener un enfoque hacia los nuevos hábitos de consumo. ¿Cómo se hace? ¿Qué es lo que yo busco y qué es lo que debemos buscar? Las nuevas necesidades de consumo ya nos dieron y nos dicen qué queremos, ¿no? Que van desde un hometainment hasta un tema funcional. ¿Sí? ¿Cómo se hace esa ecuación entre lo que tengo, porque no podemos dejar de lado que la pandemia tuvo una afectación económica, versus lo que podemos ofrecer? Podemos ofrecer productos a bajo costo y que cumplan esas necesidades. Y para eso es importante, y aquí es importante que también el gobierno trabaje con las empresas, con las asociaciones, en ir buscando los temas de qué productos pueden cumplir o pueden hacer suplir esas deficiencias nutricionales que no se vinieron dando, por ejemplo, en aquellas poblaciones de pobreza y extrema pobreza, y donde tenemos que llegar, y donde la industria puede llegar con alternativas muy interesantes. Innovación. ¿Sí? Y entonces, sabemos que la innovación no podemos hacer con innovación lenta, tranquila, sino tenemos que adaptarnos muy rápido a un crecimiento muy acelerado de los nuevos hábitos de consumo. La cadena de supply es fundamental. ¿Sí? Tenemos que hacer un tema de un supply burocrático, ¿sí? Hacer una cadena de valor mucho más ágil. En el gobierno entra aduanas de la mano, entran las autoridades con los requisitos, donde los requisitos tienen que ser de manera, o sea, yo tengo que saber que si soy una pyme y quiero exportar o viceversa, quiero importar porque estoy haciendo negocio, estos requisitos no tengo que estar preguntando a la Cámara de Comercio, a la embajada, yendo con páginas no amigables, no, toda esta información tiene que estar muy práctica, muy fácil para poder lograr esto. Innovación marcada en la parte individual, que era lo que antes teníamos, ahora está basada en un tema global, de ecosistema, buscar el equilibrio entre mi bienestar y el bienestar del planeta. Miren qué interesante, pero es algo así como van las tendencias en el mundo.
Y por supuesto, este tema de convenience o un valor percibido cambió a ser un tema más empático, ¿no? La seguridad y la empatía digital. Yo no me quiero entrar en una página. Hoy estaba viendo con una consultoría que está trabajando en estos momentos, decía, yo quiero entrar en una página y entrar a la página oficial y las conocen quienes todo el día están metidos en la página. Entrar a una página oficial y que sea ágil de entender, fácil de poder sacar información. Porque eso va a ayudar muchísimo a los temas de comercio. Y el tema de e-commerce viene para quedarse y es algo que nos va a ayudar a crecer como país. ¿Cuáles fueron? Y estas categorías importantes, ¿cómo me lanzaron? Porque ¿cómo fueron los lanzamientos al mercado en el 2020? ¿Correcto? Que nos dice Mintel. ¿Y cuáles fueron las 5 categorías que lanzaron más innovaciones? ¿Y cómo fueron creciendo el nivel de participación? Panadería, claro, pues de consumo masivo. Es un producto de consumo masivo y tenía que ir creciendo y fue creciendo con lanzamientos, con productos, con premezclas, con el home bakery, ¿no? O sea, nos convertimos en pequeños chefs panaderos en casa. Los snacks, de pasar el snack alto en sodio, alto en azúcar, ¿no? El snack más saludable, más indulgente, sin perder esas características que es propia de un snack. Aderezos. Al estar más en casa nos volvimos inventores y entonces teníamos que tener más variedad para lograr mejores recetas, mayores recetas, cambios, fórmulas, nos volvimos inventores. Los temas de los productos que antes los consumíamos más frescos, pero ahora los estamos en procesados. Pescados, carnes, pollos. Y ya no solamente el típico tema de hamburguesas y todo el mundo de bebidas lácteas. Posterior de ahí han habido crecimientos, pero miren, entre productos lácteos y las bebidas calientes, la bajada fue casi de un 4%. Es muy interesante cómo estos 5 grandes grupos de productos fueron creciendo en el mercado. Y se lanzaron a nivel mundial más de 231.000 productos. ¿Sí? El año pasado la industria pudo responder muy rápidamente. Y estos lanzamientos correspondieron básicamente a ampliación de la gama, tanto en presentaciones, o nuevos sabores, nuevos productos, nuevos envases, relanzamientos con características distintas, ¿sí? Pero que le dieron un nuevo aporte al producto y, por supuesto, nuevas fórmulas. Entonces es importante tener claro que en este caso, para llegar a un 100%, el 82% de estos nuevos lanzamientos correspondieron a alimentos, digamos que sólidos, y el 18% a bebidas. Esta es una participación muy importante de saber cómo va la tendencia en el mercado. Bueno, quedo atenta a las preguntas y aquí les dejo mis correos, también para que lo tengan, van a estar en la presentación. Dejo de compartir y quedo atenta. Espero que haya preguntas. Ok, Paola. Vamos a pasar a la parte de el panelista. El panelista invitado para el día de hoy es el magíster José Villesteves. Él es docente de nuestra universidad, de la Universidad de Carlos Palma, y especialista en temas de calidad e innovación. El profesor Villesteves. ¿Se encuentra en sala el profesor Villesteves? Sí, se encuentra, sino que Benel, por favor, si podría darle acceso. Benel, por favor, habilitarle el micrófono al profesor José Villa. Sí. Okay. Sí. Bienvenido, gracias. profesor Villesteves. Gracias. Gracias, señor director. Gracias, José Gálvez. Y muchas gracias a Paola, la doctora Paola Fano. Excelente exposición. Y de tema tan interesante como es el que estamos viendo ahora, ¿no? El de alimentación en época de crisis y lo que es innovación. Un poco vamos a entrar un poco al marco de la calidad, al marco teórico de la calidad desde un enfoque de lo que son las normas CIS. ¿No? Un poco viendo la historia, ha habido 3 etapas clásicas de lo que es la auditoría de lo que es la calidad, no solo de la calidad en alimentos, sino en general las auditorías ISO, ¿no?
hubo una época en la que se enfocaba solo en el producto, ¿no? Si un producto era bueno y satisfacía las necesidades de los clientes, perfecto, ya estaba el mercado. Pero ¿qué pasaba? La gente se iba, no aceptaba el producto, a pesar que era muy bueno, lo consumían, pero después no repetían la compra. Entonces, algo estaba pasando. Y empieza pues a dar un enfoque, bueno, pues debemos sacar productos buenos, pero también debemos enfocarnos en procesos buenos para lograr esos productos. Entonces ya empieza a ampliarse, dice, no, sí, necesitamos productos buenos, pero enfocados en procesos buenos, porque un trabajador bien atendido por la misma organización va a ser calidad, como lo dijo la doctora Paola, indudablemente que la calidad no está en los insumos, también está en la maquinaria, la tecnología, el uso que se hace de ella y, por supuesto, el personal con un enfoque hacia la calidad. ¿Ven? Entonces fue cambiando ese enfoque, pero todavía falta algo más. Entonces, actualmente ya la auditoría, los enfoques de la calidad son hacia el riesgo, ¿no? Entonces hay que evitar, hay que prevenir esos riesgos. Entonces, es en este punto donde ya entramos al tema ya de los cambios que ocurren pues, en el entorno, ¿no? En este caso, pues, la crisis de COVID, ¿no? Bueno, digamos, la norma específica que se enfoca al estudio de la calidad e inocuidad en los alimentos, pues es la norma ISO 22000, la versión 2018, ¿no? Que teóricamente el 2025 debe ser revisada para ser actualizada. Pero bueno, casi todas las normas ISO constan de, digamos, de 10 elementos importantes que analizan para que exista un sistema de gestión, ya sea de calidad, medioambiental, y en este caso específico, sobre lo que son los aspectos de alimentación e inocuidad, ¿no? ¿Cuáles son esos? Primero, tiene que analizarse el contexto de la organización, ¿no? ¿Cuál es el negocio? ¿A qué se dedica? ¿Qué produce? Entonces, un poco toda la estructura de lo que es la organización. Es lo primero que tiene que verse en un análisis de las normas ISO. El liderazgo, esa cultura, es la cultura de calidad dentro de la organización, que por supuesto el liderazgo parte de arriba hacia abajo, en cuanto a que el compromiso con la calidad de cualquiera de los tipos, medioambiental, salud, cualquiera de los aspectos, calidad y alimentación, entonces el liderazgo es fundamental. Entonces tenemos una organización y liderada por personas orientadas hacia la calidad en general. Luego tiene que existir todo un proceso de planeación de los procesos de calidad, ¿no? Entonces es el sexto punto, digamos, de lo que es las normas ISO. Luego tiene que haber los órganos de apoyo para que se ejecuten las acciones y las líneas de operación, que son los puntos 7 y 8 de una norma ISO. Al final, por supuesto, lo que no se mide no se puede alcanzar o conocer si se ha alcanzado, ¿no? Entonces viene el proceso de evaluación del desempeño de los aspectos de calidad. Y bueno, pues indudablemente que la maquinaria final, ¿no?, es la mejora continua. Bien, un poco esos son los aspectos vinculados a este tema. ¿Qué es calidad? Digamos, varios aspectos ya la doctora Paola lo ha presentado muy bien, ¿no? Las que están vinculadas a los atributos inherentes del producto, ¿no? ¿Cuáles son? Pues básicamente las características nutricionales y las características organolépticas. No son las, digamos, componentes específicos del producto que tienen que ser adecuados a las necesidades de nuestros consumidores, ¿no? La presentación es, como dice el vendedor invisible, ¿no? El packaging. El packaging es la presentación del producto. Y no solo es el vendedor, sino el protector. En este contexto de COVID, ese elemento ha tomado mayor importancia en lo que es la distribución del producto, ¿no? Porque el consumidor busca, como lo dijo la autora, pues no solo un producto, un paquete atractivo, como era antes, ¿no?, sino que protege el producto seguro, y ahora, como con los cambios del comportamiento, se está orientando a que busque beneficios medioambientales. Que lo vamos a ver cómo el COVID ha fomentado este aspecto, ¿no? Después, el nivel de servicio, ¿no?, es otro elemento que es inherente a cualquier producto, y especialmente pues, en los productos alimenticios, ¿no? Entonces, el nivel de servicio que se le otorga al cliente forma parte de la calidad. Ya lo dijimos, el otro aspecto es la seguridad, ¿no? La seguridad que el producto sea inocuo, ¿no?, y pueda ser consumido sin problemas para la salud de las personas que consumen este producto. Bien,
Y esa inocuidad, esa seguridad viene dada por toda la cadena, como vamos a ver después. ¿No? La vida comercial del producto es importante, ¿no? Porque, digamos, la marca vende de todos modos, y ahí, como vamos a ver en algunas tendencias que se han dado en el año anterior, muchas de las marcas han mantenido su posicionamiento de mercado, ¿no? A pesar de la crisis, se han mantenido porque había una preferencia, tiene una vida comercial y es aceptada por el consumidor. Y bueno, y por último, otro hecho importantísimo que se ha hecho mucho más validero en este contexto de la COVID es el hecho que las personas ahora sí se informan de lo que compran, ¿no? Antes ya compraban ya por tendencia, ahora no. Ahora se fijan y tienen que tener la información del producto a la vista. Un poco en líneas generales, esos son los aspectos más importantes o atributos de la calidad en cualquier producto, y en este caso específico estamos hablando de los alimentos. Bien, pues bien, ¿cómo se asegura esa inocuidad, esa seguridad de que el producto está bien hecho? Ahí vamos a un elemento muy importante que lo que son las auditorías, ¿no? De las normas ISO y cualquier tipo de auditoría. Es la trazabilidad del producto, la cadena logística, ¿no? El inbound y el outbound, o la logística, la cadena logística. Es decir, desde el agricultor hay que proteger el producto, ¿no? Con con el adecuado uso de pesticidas y otros elementos que pueden afectar el alimento. La cadena del transportista, almacenes, hasta llegar a la planta, el proceso productivo en la planta, de ahí salimos a los transportistas y almacenes y a las cadenas de distribución. Toda esta cadena es parte del compromiso con la inocuidad alimentaria y la calidad del producto. Entonces, todo este elemento de la trazabilidad forma parte importante de lo que es el concepto de calidad e inocuidad alimentaria. Bien, entonces, ¿qué ha pasado con el contexto COVID? Por ejemplo, según la Ipsos, un estudio que hizo a nivel mundial, 24.000 personas han sido encuestadas en esta entrevista. Por supuesto, el problema, la preocupación más importante de ese momento, año 2020, fines de 2020, era el coronavirus, ¿no? Un 59% de la población mundial encuestada asumía pues, que el principal problema era el coronavirus. Después el costo de vida, desempleo, pobreza, pero había un sexto, que era el medio ambiente. Un 39% de esa muestra indicaba esa preocupación por el medio ambiente en el consumo de sus productos, ¿no? Y preguntados también sobre el impacto pues, negativo del COVID sobre la actividad humana, entonces prácticamente dijeron que un 30% sí les había afectado totalmente en el aspecto económico, familiar, en el contexto general, ¿no? 30% y un 32% les había afectado en parte. O sea, prácticamente un 62% de la población encuestada habían sentido un impacto negativo del COVID, ¿no? Digamos, había un 19% que sí les había afectado, pero digamos, no sentían que había sido muy fuerte este efecto, ¿no? Entonces, ¿esto qué generó? Justo hablar de ese 39%, ¿no? Muchos en el aspecto medioambiental, que está orientada esta encuesta, prácticamente el 60% mostraba que había cambiado su visión sobre la percepción sobre el análisis del medio ambiente, ¿no? Ahora prestaba mucho más atención a aquellos productos que protegían el medio ambiente, ¿no? Estamos hablando a nivel mundial, ¿no? El 60% de la encuesta se preocupaba, ¿no? Y dentro de los problemas más ambientales que ellos más preocupados estaban, por ejemplo, tenían el cambio climático con un 15%, ¿no? La acumulación de residuos, el packaging, acuérdense, ese elemento, era el 14%. Si sumamos, ya tenemos un 29% de interés por estos dos rubros, ¿no? Los fenómenos climáticos, dentro de ellos estaba lo que es la contaminación de los mares con sustancias plásticos, las redes de pescadores, una serie de estos elementos que afectan el aspecto, ¿no? Era 12%. ¿Vean? Entonces, todos estos problemas ambientales ya forman parte de una visión de compra del consumidor, ¿no? Entonces, ¿qué pasó acá? Bueno, pues, entonces viene la preocupación por el cambio climático, por edades. ¿Vean? Entonces, miren acá, entonces el consumidor, pues, digamos, joven, el consumidor joven,
de esta muestra, prácticamente el 47% indicaron una alta preocupación, ¿no? 47%. El resto, bueno, digamos, no mostraba una preocupación por el cambio climático. En cuanto a los de 16 a 24 años, el 51% mostró sí preocupación. De 25 a 34, el 57% también mostró preocupación. Luego, en los de 35 a 44 años, un 53%, y el 57% de los mayores también mostraron preocupación. Es decir, ya el cambio climático fue un aspecto muy importante a tener en cuenta en función a las edades. Mientras mayor era la edad, la preocupación era mayor. Entonces, y normalmente, si entendemos que un consumidor de mayor edad es el que tiene la capacidad económica mayor, entonces veamos cómo podemos ver esa alternativa para que nuestros productos sean atraídos a este segmento que sí cree en la protección del medio ambiente, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con los alimentos? ¿No? Esa ya es una encuesta de otra empresa, que es Parthenon, ¿no? Que también se hizo por los meses de enero del 2021, donde el efecto que había tenido, pues, ¿no?, el COVID en el gasto. Por ejemplo, en alimentos hubo un 48% de personas que dijeron que habían gastado menos en alimentos. Vean, 48%, el 52% dijeron que habían gastado igual o más. ¿Vean? Pero había un 48% que había disminuido su gasto. Cosa que, si comparado con otros sectores, por ejemplo, aseo personal, acuérdense los jabones, algunos aspectos para protegerse del COVID, ¿qué pasó? Ahí fueron más fieles, porque solo 29% gastaron menos. Prácticamente un 49% o 48% dijeron que habían gastado más en artículos de aseo personal, para protegerse del famoso COVID. Teóricamente, ¿no? Estamos en medicinas, lo mismo, digamos, los que gastaron menos en medicinas fueron un 23%, un 42% sí dijo que había gastado igual y un 34% había gastado más. ¿Ya? En alimentos había solo un 16% dijeron que habían gastado más. ¿Ya? 23% en aseo personal, 34% en medicinas. Y en aseo del hogar, ahí solo un 16% dijeron que habían gastado menos y un 49% dijeron que habían gastado más. Entonces, ¿qué está pasando? Si lo vemos como mercado, el mercado de alimentos está siendo presionado por sustitutos, porque digamos, están compitiendo. Entonces, si están gastando menos en alimentos y más en los otros rubros, entonces ahora las estrategias de venta de productos de alimentos tienen que ser mucho más fuertes para asegurar un mercado. Pero bueno, pues se le preguntó entonces cómo cambiaría si ocurre el COVID en ese comportamiento. Y ahí sí viene una mejora sustancial, ¿no? Porque ya pues las personas encuestadas dijeron, un 39% dijo, sí, nosotros seguiremos gastando menos, ¿no? Pero ya los que dijeron que gastaban más ya serían o igual o más, sería un 61%, ¿no? Y los otros rubros, ¿no? El aseo personal quedó en 39%, 28% lo que son medicinas y un 17% lo que son aseo del hogar. Entonces siempre hay una cierta preferencia por los otros rubros, pero acá, digámoslo, como estratega de marketing, los empresarios tienen que tener en cuenta que siempre va a haber la presión de sustitución de estos productos, que de repente ya la marca COVID ya ha quedado en su mente, entonces dice, vamos a comprar los alimentos necesarios, pero sí vamos a tener herramientas de aseo personal del hogar y medicinas necesarias para protegernos en un probable otro evento de este tipo. Miren un poco, eso es lo que ocurrió, ¿no?, en el contexto COVID. En cuanto al cambio de marcas, ¿no?, digamos, ahí sí se mostró una gran fidelidad por las marcas actuales, muchos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Dijeron, digamos, por ejemplo, en las leches, en los lácteos, un 28%, ¿no?, dice que buscaron marcas más baratas, ¿no? Y prácticamente un 79% o 70%, perdón, 70% dijeron que no habían mantenido su marca de lácteos, ¿no? En lácteos.
En lo que son carnes, ahí, digamos, también había habido un nivel de 24% de personas que dijeron que habían buscado una marca más barata, ¿no? En cuanto a bebidas, un 22% dijo que buscó una marca más barata, y en cuanto en los productos envasados, que es el mercado que más sufrió, es el que prácticamente solo un 18% dijeron que habían buscado una marca más barata. Pero el problema está en los que mantuvieron su marca, ¿no? Los que mantuvieron su marca, y en envasados solo un 44% mantuvo su marca contra 70% de los lácteos. ¿Ven? Entonces, dentro del rubro alimentos también ha habido fuerte competencia de sustitución de algunos productos, ¿no? La leche mantuvo su fuerza, o lácteos, perdón, los frutos lácteos, su fuerza. Carnes también tuvieron un alto nivel, pero los que sí perdieron piso fueron las bebidas. Incluso si hablamos de las bebidas alcohólicas, prácticamente desaparecieron, según esta encuesta, de los rubros preferidos de alimentos. ¿Vean? Entonces, este es un poco los efectos que han ocurrido en el entorno. Pero bueno, pues ya un poco para entrar a cerrar a lo que es innovación. La innovación se puede dar en diferentes niveles de esta cadena del valor, ¿no? Desde el agricultor, con la sustitución de sus sistemas de uso de pesticidas, hasta la cadena de distribución. Por ejemplo, los packs multicompartimento. Es una estrategia que se ha aplicado, pues, por ejemplo, ¿cómo se llama? La empresa Kraft Food, ¿no? Ha creado, pues, ¿no? Digamos, alimentos orgánicos, alimentos, digamos, en estos empaques múltiples, donde van diferentes productos, carne, vegetales, juntos, para que, pues, después se lleven a la cocina y preparen de manera más rápida los alimentos de las personas, ¿no? El sistema snacking, ¿no? Los famosos snacking, donde, digamos, muchos le decían el snack está vinculado a la comida chatarra, pero ahora están sustituyendo la comida chatarra por productos vegetales, ¿no? Por ejemplo, Snap Veggie es de Fritos Light. Fritos Light ha lanzado, pues, esta línea de productos, ¿no? Digamos, con alimentos de tipo vegetal, con ciertos contenidos que le dan sabor agradable, y prácticamente se convierten en los elementos snacking, ¿no? Digamos, para productos, ¿no? Para el consumo de los hogares. El Simple Bake, ¿no? Es una empresa, digamos, que prepara, pues, productos vegetales mezclados con cárnicos, por ejemplo, en este caso de pescado, ¿no? Entonces, ellos están haciendo empaques para que vaya ya preparado los vegetales junto con la carne, y van en empaques biodegradables, ¿no? Entonces, esto asegura, pues, que el producto, pues, llegue con facilidad a los consumidores y sirvan para preparar de manera más rápida sus alimentos. ¿Vean? Estas son innovaciones que se están dando en cuanto al producto. En cuanto al empaque, por ejemplo, tenemos AP Eat, ¿no? Es una empresa, pues, que se llama, que fabrica alimentos y los envasa en unos envases 100% sostenibles y compostables. ¿Vean? Compostables. Digamos, estamos hablando de compostable. ¿Cuál es la característica de estos envases compostables? Son envases que, en vez de degradarse por efecto de la naturaleza, pueden ser degradados, pero utilizando elementos orgánicos. Entonces, estos envases, de acuerdo a los hogares que van, los mismos hogares pueden compostar este material, ¿no? Es decir, destruirlo, y se generan, sí, elementos al entorno, pero que no contaminan el medio ambiente. ¿Vean? También en Finlandia hay un startup que ha creado, ¿no? En base a los residuos de CO2, ¿no? Ha creado, pues, unos alimentos, ¿no? Es decir, de harina de trigo, que reemplazan a la harina de trigo. ¿Vean? Entonces, este es un startup en Finlandia que ha generado eso, ¿no? Extrae el CO2 del contaminante, y en base a eso procesa y obtiene un complemento de lo que es la harina de trigo. ¿Vean? Otra característica muy importante. En las cerveceras, los derivados cerveceros han servido también para la empresa, pues, se llaman, para varias empresas. Por ejemplo, en este caso, EAT Group es una empresa que, pues, en base a eso, en los sobrantes de esos insumos cerveceros, ¿no? Elaboran, por ejemplo, grillo tostado, ¿no? Que es un producto, bueno, digamos, saludable, que viene a ser una especie de chisitos, una especie de sustituto a la comida chatarra que
son los, ¿cómo se llaman? Los que consumimos en reuniones, por ejemplo, ¿no? Digamos, cuando se hace Zoom, muchos compran eso y para hacer, ¿no? Vean, entonces, miren cuántas características están vinculadas al desarrollo de nuevos productos, pero también está dado al aspecto de salud. En el aspecto de salud, por ejemplo, tenemos acá este producto que se llama Nogoro, que es un snack también, ¿no? Pero que tiene un elemento que se llama, pues, ¿no? Cannabidiol y otros nootrópicos, ¿no? Naturales, lo cual sirven para aspectos de la salud mental, ¿no? Entonces es un alimento rico y que sirve para proteger un poco el estrés. A veces de repente uno se ve en el estrés de estar trabajando o encerrado en su casa, pero pues con esto pues le permite tener una mejora en ese aspecto, ¿no? Luego pues tenemos lo que son los famosos, estos caramelitos, gominolas, ¿no? Entonces las gominolas pues hechos de azúcar, ¿no? Un contenido de azúcar, ¿no? Acá es en Cosama, esta empresa, en este momento bueno, el nombre no lo veo muy bien. Estos son gominolas, con el mismo sabor de una gominola normal, solo que pues está elaborado con productos orgánicos, vegetales, que tienen casi las mismas características de sabores de una gominola normal. Entonces es un elemento importante, otro producto que ha generado, pues, ¿no? Y tiene proteínas, eso es lo importante, ¿no? Vean, entonces, ese es productos innovadores que se están generando en las empresas. También, por ejemplo, en la cadena de distribución, por ejemplo, en Finlandia también se han generado almacenes, digamos, ¿no? Los agricultores pues, que distribuyen, por ejemplo, productos que pueden ser contaminados por algunos elementos. Entonces, ¿qué han hecho? Pues han creado, pues, ¿no? En espacios disponibles, han creado pequeños almacenes totalmente automatizados, ¿no? ¿Para qué? Para preservar sus productos, ¿no? De la contaminación y digamos, evitar el contacto humano en la medida de lo posible. Entonces, prácticamente a través de robots se generan los empaques de estos productos vegetales, lechugas, por ejemplo, ciertos elementos que pueden ser muy fáciles de contaminar por el entorno. Entonces pasan por un proceso automatizado en estos almacenes. ¿Ven? Ya estamos en la cadena del proveedor. Miren cómo también pueden ser innovadores. Y en la distribución, un ejemplo sencillo, tenemos los expendedores de, por ejemplo, bombones, ¿no? Esto en Cosama, Nestlé está haciendo expendedores de bombones donde uno hace su pedido, digamos, a través de expendedores, y a través de esta máquina se le da, pues, bombones de 12 unidades, 8 unidades, ¿no? Según el pedido del cliente, y le llena en bolsa o lo empaca en el punto de venta. Entonces, son tendencias que se están dando en el mercado, especialmente internacional, que pueden servir para que nosotros aprendamos de ellos, ¿no? Y ya para terminar un poco, también se está dando una tendencia a productos artesanales. Eso se da mucho en Alemania. En Alemania se están generando productos de tipo artesanales, como son, por ejemplo, la mostaza, ¿no? La mostaza ya están, digamos, digamos, hay ciertas empresas que están haciendo mostaza artesanal para volver, como el mundo dice, esa tendencia que dice back to the basic. Bien, entonces vean, miren, ahí en toda la cadena del valor de alimentos tenemos mucho potencial para desarrollar innovación, ¿no? Y bueno, pues para cerrar esto un poco, siempre, ¿qué alternativas se tiene para mejorar los sistemas productivos y la cadena del valor? Bueno, pues si no son las normas ISO, tenemos también sistemas puntuales como son las buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de servicio y los sistemas de producción más limpios, que están vinculados a los aspectos medioambientales. Bueno, creo que esto es lo más importante para resaltar un poco la excelente exposición de la doctora. Con eso me despido. Gracias. Así es, profesor José Villesteves. Interesante, de verdad, los puntos y la información que nos ha brindado, que complementa también con toda la riqueza de información y datos que nos ha ofrecido la doctora Fano. Pasamos a la ronda de preguntas, si fueran tan amables. Brian, por favor. Ahí tenemos a la señorita Carla Cornelio que quiere preguntar. A ver. ¿Cómo está, profesor?
Bueno, vamos a indicar en todo caso si hay de parte de la sala alguna pregunta que quieran realizar. Si desean dirigirse directamente al expositor, solamente levantan la mano. O si no, pueden escribir mediante el chat también y se dará lectura a las preguntas. Ok, vamos a indicar, a ver si Carla Cornelio, ¿deseas hacer alguna pregunta, por favor? Voy a darte el acceso, a ver un momento. Me parece que no. A ver si Benel nos puede dar la mano en la parte técnica, por favor. Para que le puedan dar el acceso a Carla Cornelio para que realice sus preguntas. O si no puede realizarlo, puede escribirlo por el chat y de lectura a lo que es un poco la pregunta. Ya puede habilitar su micro, la señorita Carla. Ok. Puede habilitar su micro ya. Ok, mientras vamos viendo si es que va a realizar la pregunta, tengo una pregunta de la sala para la doctora al día de hoy. Nos indica, ¿cómo manejaron estos? A ver, en ciertas ocasiones algunos retails quedaron desabastecidos. ¿Cómo manejaron estos quiebres de stock? Nos indica Augusto Romero. Gracias, Augusto, por la pregunta. Muy interesante, porque aquí un trabajo que que empezamos a hacer, y yo no creemos haber sido el único retail, fue el trabajo de proveedores confiables, ¿no? Y el trabajo de proveedores confiables es un manejo, como lo mencioné en la presentación, entre la parte logística y la parte de calidad, ¿sí? En la parte logística, ¿por qué? Porque empiezas a medir al proveedor por el tema de fill rate. ¿Qué significa el tema de fill rate, que es importante? ¿Cuánto es lo que se comprometen a entregar y cuánto realmente entregan? Entonces, este es un indicador de intentar, en base, nosotros tenemos una ecuación que le hemos manejado con el área de supply, que nos permite poder medirlos, ¿sí? Y obviamente nos interesa tener que el 20-80 de los proveedores sean proveedores confiables. Es así como los empezamos a medir. Este año empezamos un trabajo muy arduo con ellos, tanto a nivel nacional como importados, en donde trimestralmente se les envía sus calificaciones por temas de abastecimiento, que tienen que ver con temas de fill rate, cumplimiento en fechas, en entregas, en cantidades, en presentaciones, y la parte obviamente de calidad no menor que va con el tema de rechazos o reclamos, ¿no? Entonces esto les da un puntaje y en base a ese puntaje nosotros los calificamos por jerarquía. Y esa es una parte que nos cubrió mucho, y también le da una visual al área comercial de con qué proveedores tienen que empezar a trabajar o qué salir a buscar al mercado. Ok, correcto. Bueno, ahí está un poco la respuesta, la cual nos ha realizado en este caso Augusto Romero. No tenemos en este momento una pregunta de sala, pero sí tengo una pregunta de mi parte, doctora. En todo caso, quería preguntarle, actualmente está existiendo lo que es un problema global en la cadena de suministro, ¿cierto? Esto está generando inflación, escasez y en cierta manera una lucha en los precios de las exportaciones, ¿no? ¿Qué opinión usted nos tiene en base a esta problemática actual y qué tanto está afectando en la industria retail de los alimentos usted? Es una problemática que se generó, vuelvo a repetir, por falta de estrategias, ¿ya? Y en Perú la vemos ahorita, es un golpe mundial, pero el que está en el Perú está empezando a tener mayor incremento, sobre todo porque se viene acoplado a este tema de incertidumbre política. ¿Qué ocurre? A ver, ahorita hacer una separación de un booking está demorando, de lo que te demoraba 15, 20 días, te está demorando 3 a 4 meses. De ya el tener la separación y el no tener lista la mercadería, perdiste esa reserva de ese booking, de ese container, y te logra otros 2 o 3 meses más, porque las navieras están full. ¿Por qué? Porque hay mayores pedidos, productos de mayor consumo, etc. Generó de todas maneras un impuesto. ¿Qué va a generar? Hay algunos temas. Por ejemplo, yo estoy segurísima que no llegan ahorita en campaña navideña y con juguetes, no llegan todos los juguetes que debiesen llegar. No llegan todos los productos que debiesen llegar para la campaña de verano o playeros, tampoco van a llegar para enero, febrero y marzo, si es que ya no los embarcaron ya, teniendo en cuenta todas las travesías y los transbordos que hay que realizar en puertos, ¿ya? Productos de consumo masivo como leche. Entonces ahí donde tienen que analizar las empresas es, ¿qué empiezo
a priorizar. Y esa priorización va a ser, yo creo que desde 3 puntos de vista. Son productos de consumo masivo, el margen que le generan las empresas y qué tanta permanencia necesita estar en las jerarquías, ¿no? O las clusterizaciones, como se maneja en los retails. Nosotros no manejamos por jerarquías, pero hay algunos retails que se manejan por clusters. Entonces es importante esos 3 aspectos para poder saber qué priorizo, ¿no? Porque esta es una crisis mundial, o sea, no es una crisis que afecta solo al Perú. Correcto. Y puede ser una alternativa a los productos sustitutos que pueden haber en el mercado nacional también. Sí, claro, claro, y ahí es donde entra tu manejo de proveedores y el desarrollo de proveedores. Entonces aquí es muy importante que las cadenas de abastecimiento con las áreas, como mencionó bien el profesor Esteban, es importante que vayan de la mano para ver, oye, qué auditorías les realizo, qué tipos de procedimientos tienen que tener, y en donde vuelvo a repetir, la parte gubernamental es esencial. O sea, la parte gubernamental no se puede convertir en un stopper para el desarrollo de la industria nacional. Y mientras no haya un acuerdo en común, pues eso lo complica mayor aún. Correcto. Tenemos una pregunta de parte de Jimena Portocarrero. Jimena. Sí, buenas tardes. Bueno, evidentemente la pandemia ha golpeado a todos los sectores, ¿no? Nadie tenía previsto esto, pero ¿qué tanto afectó específicamente al sector alimentario? Y otra pregunta que tengo es que si en caso podemos superar esta situación, ¿no? Y a unos años más adelante se pueda presentar una similar, ¿considera que ya el Perú o incluso este sector específico, el alimentario, tendría un plan de contingencia para poder afrontarlo? Ya, muy buenas preguntas. A ver, ¿en qué te afectó en el tema de alimentos? Básicamente en el tema de importaciones de algunos suministros y al principio definitivamente en el tema personal, ¿no? Hubieron líneas que se tuvieron que detener porque el personal se empezó a contagiar y no había el personal de recambio. Entonces, sí te generaron, o sea, tenías insumos, tenías materias primas y no había quien las trabaje, ¿sí? Y ahí nos dábamos cuenta donde dices, oye, hay carreras técnicas de industria de alimentos, hay carreras que pueden ser, ¿qué tan preparados estaban? Hubieron líneas de empresas muy grandes que se tuvieron que detener. Tocaron empresas, no voy a decir nombres por un tema de ética, pero hubieron empresas que pararon varias semanas las líneas productivas porque no había quien las produzca. ¿Sí? Y no es que no son automatizadas, sino es que hay etapas que sí necesitan tener la parte operativa. ¿Qué generó esto también? Generaron en que cada vez vayas viendo hacia un mundo más automatizado. Pero estas son las grandes empresas, las pequeñas sí necesitaban la mano de obra. ¿Qué ha generado? Generaron mayores protocolos, generaron procedimientos, generaron, como bien mencionaban, tener productos sustitutos o análogos o hacer imitaciones de productos que cumplen las mismas características, pero quizás con productos de la zona que están mucho más fáciles de poder acceder. Si esto volviese a ocurrir, que yo creo que con COVID vamos a vivir, por suerte ya tenemos el tema de las vacunas, pero vamos a convivir, va a ser parte así como la vacuna de la influenza que nos vamos a tener que ir colocando cada cierto tiempo, pero va a seguir. ¿Qué nos pasaría si vuelve a aparecer? Porque los virus, las bacterias, etcétera, son parte de lo que es parte de la biología. Yo creo que sí ya estamos mejor preparados, ¿sí? Y la idea de ir preparando más es tecnificando cada vez más. Y ahí hay una trilogía, como yo le llamo, y esa trilogía se llama calidad, innovación y regulatorio. Y ahí necesitamos que a nivel gobierno, industria y consumidor trabajen de la mano. No podemos estar separados. Algo que dice la FAO, no lo he inventado yo, es el gobierno debe ser el socio estratégico de la industria. Y eso no significa dejar pasar por alto, sino en irse adaptando a esos cambios. Entonces yo no puedo traer, por ejemplo, algo muy curioso. Conversaba en la mañana con un cliente y me decía, Paola, me estoy trayendo un chorizo vegano porque así se vende en Estados Unidos y acá no me quieren dar la denominación comercial. Es que no podemos poner esos stoppers. ¿Se dan cuenta? El chorizo es vegano porque no es, sabemos que el chorizo es un producto, es un embutido a base de carne, grasa, etc. Pero este es el nombre comercial, el nombre técnico va a ser pasta a base de soya, por ejemplo. Pero el nombre comercial lo conocen como chorizo vegano y es igual como la leche de soya, ¿no? No creo que a estas alturas alguien piense que la leche de soya proviene de la vaca, ¿no? Sabemos que es un producto obtenido a través de un vegetal. Entonces no va a generar en ningún momento confusión al consumidor. Por eso vuelvo a repetir, no nos debemos convertir, el gobierno no se debe convertir en un stopper, sino en un impulsor de esta reactivación económica. Y eso también va a ayudar a que de acá salgan hacia afuera muchísimos productos, ¿no? Correcto, gracias Jimena por tu pregunta.
Bueno, no tengo ninguna pregunta en estos momentos en sala. Quizá solamente una indicación, una mención como último es, estamos muchos estudiantes aquí. Usted desarrolla y es especialista en todo lo que es el tema de la calidad. ¿Qué ventajas nos puede indicar un poco de esta especialización? Acá muchos vemos si nos vamos para finanzas, marketing, dentro de su sector, así con tanta pasión que nos habla usted de, en cierta manera, todo lo que conoce, quizá animarnos un poco más a conocer esta industria y esta especialización también. Mira, qué buena pregunta me has hecho, porque lo comentó hace un momento el doctor Ballester, y es calidad, somos todos, y lo dije yo al inicio de la presentación. La calidad es transversal, y yo trabajo con áreas de marketing, con áreas de publicidad, con los product managers, los camp de los diferentes productos, o sea, y cuando ellos me dicen, por favor, necesito que me expliques cómo puedo hacer un claim, necesito que me des un tema de alegación. Claro, que el que está más metido en el mundo regulatorio lo voy a tener claro, pero al final la calidad debe formar parte del chip de las personas que trabajan en las diferentes áreas que ustedes están, tienen que conocer. La calidad la hacemos todos, cada uno de los especialistas, pero la hacemos todos, es transversal. Todos somos responsables de garantizar que ese producto cumpla con las características que fueron ofrecidas, desde el punto de vista de inocuidad, desde el punto de vista de funcionalidad, desde el punto de vista de aplicación. Entonces, independientemente de las áreas donde estén y donde se quieran ustedes desarrollar, van a tener el mundo de calidad ahí inmerso, forma parte de ese trabajo. Así que, nada, yo siento que, obviamente yo soy un amante de la calidad porque me dedico a esto hace muchísimos años, al mundo regulatorio, pero trabajo muy de la mano con todas las áreas. Hoy en la mañana tuve una reunión con todo el equipo comercial. Y entonces, ¿por qué? Porque los comerciales no pueden sacar, por ejemplo, una publicidad, ¿sí? O no puedes colocarle un claim al producto o una alegación si es que antes el equipo regulatorio de calidad no le dio el ok. Porque de repente quisiste exponer o hacerle, no sé, mi producto, voy a hacer una frase que se me ocurre, de repente nada vendible, pero que a veces lo han visto. Hecho con el mejor queso del mundo. Esa es una frase que el Indecopi te la sanciona. Porque ¿cómo demuestras que es el mejor queso del mundo? ¿Se dieron cuenta? Y productos con ese tipo de frases, créanme que lo van a encontrar en el mercado. Esa es una frase sancionable per se misma, ¿sí? Va en contra del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Así que donde ustedes quieran desarrollarse, den lo mejor de ustedes, pero la calidad va a ser transversal y va a formar parte del chip de ustedes. Así que ahí nos vamos a ver seguros de estar viendo en los temas de calidad siempre. Estamos seguros que sí. De mi parte, agradecerle por este espacio de la ronda de preguntas. Yo le voy a dar acceso al profesor José Gálvez para que pueda continuar. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Muchas gracias, Brian. Bueno, indudablemente esta tarde ha sido totalmente enriquecedora, Paola y Pepe, como siempre nos tratamos. El profesor Esteves, enriquecedora por la cantidad de información para nuestros alumnos, para el público asistente, la cantidad de lo que es los conceptos de calidad, todo lo que involucra, y lo que es innovación y los avances que están habiendo en innovación y todo lo que se ha proyectado para de aquí al 2030. Imagínense. ¿Hemos cambiado nuestros estilos de vida? Sí. ¿Van a permanecer con nosotros? Sí. ¿Vamos a seguir cambiando como todo proceso del ser humano que ha habido a lo largo de nuestra vida, en nuestra historia de esta vida? Sí. Entonces, no vamos a volver, como muy bien lo han dicho los dos, no vamos a volver a los estilos de antes. Es muy difícil porque tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que vivir, dar un mejor estilo de vida. La industria de alimentos, la que muy bien representa Paola y otros amigos más, trabajan duro. La industria de alimentos ha dado avances y protección en temas de salud a nuestro país. No podemos ir contra la industria de alimentos. Podrán poner miles y una ley, pero es nuestro estilo de vida, nuestra educación que nos va a llevar a nosotros a vivir en calidad. El ser innovadores no solamente está de dientes para afuera, sino, como hemos dicho, en nuestra vida personal. ¿Ok? Damos el espacio al director, el magíster Jorge Carvajal Arroyo, para que dé sus palabras finales. Profesor Carvajal. Sí, muchas gracias, profesor José Gálvez. Gracias, Paola, por esta brillante exposición. Realmente
yo diría que mueven las bases de la actitud personal de los individuos, del grupo humano que uno que conforma. A nivel de las experiencias, las estrategias y todo ello, me permite visualizar un poco el aspecto de dos ambientes, ¿no? Uno a nivel macro y a nivel micro. Realmente, esto simplemente como una pregunta así suelta, ¿no? Realmente el Perú, a nivel macro, me estoy refiriendo a los principales directivos, ellos que se encargan de dirigir nuestro país, ¿estarán en condiciones de establecer lineamientos de política basados en la calidad? Una pregunta que da mucho para análisis. Por otro lado, también en el ámbito micro me refiero a las empresas. Si hablamos mucho de la participación de las pymes y MIPES en lo que es el empresariado nacional, también surge la pregunta, ¿no? ¿Estaremos en condiciones en ese nivel de dar calidad a nuestros consumidores, a nuestros clientes? Las empresas que, como Totus, Metro, etcétera, que tienen una regulación profesional, nos dan una garantía, sí, de calidad, que lo que están ofreciendo lo recibimos. Pero lamentablemente en el otro ambiente no es tanto así, porque existe mucha actitud muy a la peruana, donde tal vez queremos sorprender a los demás. Y finalmente acá merece destacar, Paola, lo que has mencionado, Pepe también, el aspecto humano en las organizaciones. La calidad, uno puede tener todo lo mejor en infraestructura, en procesos, en insumos, pero si la gente que va a estar a cargo de procesar y trabajar con todo ello no está en ese mismo nivel de calidad, poco o nada podemos hacer. De ahí surge la responsabilidad de los administradores, los jefes, los directores, ¿no? Los que vamos a tener que desarrollar estrategias de soporte para hacer calidad con nuestros equipos humanos. Por ello, y para terminar, traigo a colación una frase que comparto siempre con mis alumnos a propósito de los análisis de calidad. Hemos tomado una frase de Henry Ford, donde dice que la calidad es hacer bien todo, aunque nadie te esté viendo. Fíjense, si eso lo tomamos como un paradigma, imagínense, el Perú, yo soy consciente y es un reto, ¿no? El Perú puede ser potencia el día que hagamos calidad. Mientras tanto, bueno, seguiremos soportando pues cosas que no deberíamos tenerlo, pero esa es nuestra realidad. Así que, chicos, estimados alumnos, hagamos calidad siempre, aunque nadie te esté viendo. El agradecimiento a cada uno de ustedes, doctora Paola Fano, a los profesores José Villa, al profesor José Galvez, a Brian, a Jimena, a todos los alumnos de las diferentes carreras. Estas conferencias las dedicamos a ustedes con mucho aprecio, con mucho cariño, porque sabemos que tenemos que hacer una trilogía, la empresa, el Estado y la academia, para poder surgir. Muchas gracias por esta conferencia, doctora Paola Fano, y continuamos con el programa, profesor José Galvez. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Carvajal. Bueno, agradecer a todos. Paola, una vez más, tu participación en estas celebraciones del 52º aniversario de nuestra Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Ricardo Palma. Y en esta tarde, tenerte a ti como invitada por parte de la Escuela de Administración y Gerencia ha sido todo un lujo, realmente. Muchas gracias, Paola, muchas gracias a todos los participantes y nos estaremos encontrando pronto. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Cuídense mucho. Un fuerte abrazo.